Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Yo creo que esto que nos van a contar en la escóbula ahora nunca antes había pasado en la historia del programa y llevamos ya mucho tiempo. Pepe Solá, ¿nos puedes describir dónde te encuentras en este momento a punto de grabar la escóbula? Pues sí, claro que sí. Ahora mismo estoy en el salón del Fénix. El Fénix, un barco, un Nicholson 70, de 70 pies, 21 metros de eslora, preparados para zarpar mañana y empezar la repetición de nuestra anterior frustrada aventura. Desde dentro de un barco. Y Diego Fernández Casado, ¿nos puedes contar dónde estás en este momento? Claro, precisamente estoy en la cubierta del Fénix, el camper Nicholson de 70 pies que mencionaba Pepe, y rodeado de otros barcos en una tarde muy serena y con una luna llena incipiente. Vaya, dando envidia. Hoy la escóbula desde el interior y desde la cubierta de un barco a punto de zarpar. Yo creo que esto nunca había pasado antes. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Y es que hoy en la escóbula de la brújula nos vamos a lanzar a recorrer los mares. Lo que no sé, Carlos Canales, es si de la travesía de la que vamos a hablar hoy en el programa podemos calificarla de genialidad o de locura, porque no lo tengo muy claro yo, ¿eh? ¿Tú qué sabes de esto? Ambas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Es una genialidad ¿Sí? y una locura. Las dos cosas. Sí. Una genialidad, David Sentinella, y en el caso de que sea una locura, yo creo que vamos a contar la historia de una locura preciosa. Hombre, es una locura que, primero, que hay que intentarlo, y segundo, que ya se ha hecho, entre comillas, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ese es el espíritu escobulero, Marcos Carrasco. ¿Por qué no? Nos tiramos y ya luego vemos a ver qué pasa. Eso es la aventura, el periplo y una, como esas palabras que tanto nos gustan, es una singladura, en la que vamos surcando los mares y aquí ya vestido de grumete sujetando las jarcias. Y bueno, pues con el flequillo al viento. Juan Ignacio Cuesta, tú eres muy de tierra, tú eres de salir a patear. ¿De barco no te veo yo? No estoy muy de barco, ¿no? Bueno, en alguna ocasión hemos hecho alguna cosita. Ajá. Pero no como esta. No, como esta no, como luego. esta no, como esta no. Porque lo que vamos a contar hoy en la escóbula, Jesús Callejo, es una historia muy gorda, pero gorda. Me encantan estas hazañas, estas locuras maravillosas protagonizadas por nuestros dos invitados de hoy, porque en el fondo es emular ni más ni menos 500 años después las aventuras de Magallanes y del Cano. Y hacer esto a día de hoy, chapo, me quito el sombrero. Así es, con la asistencia técnica en cuanto al sonido, y no sé si en cuanto al barco nos podrá ayudar, de Alberto Espinosa, y aquí un servidor tratando de mantener la nave a flote, Franny Zuzquiza, dispuesto a zarpar en esta aventura que tiene una pinta increíble. Y contar esta aventura no sería posible sin nuestros dos invitados a los que procedo a saludar. José Solá, Pepe Solá, lo voy a llamar, yo creo que lo voy a llamar Pepe, con su permiso. Es ingeniero aeronáutico, apasionado de los viajes, de los deportes, especialmente de la vela, como podréis entender durante el programa de hoy. Y esto se concreta en que es presidente de la Asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. José, Pepe, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, encantado de estar aquí con vosotros para contaros nuestro proyecto, pero muy bien, emocionados porque ya zarpamos mañana. Ya no queda nada. Y saludo también a Diego Fernández Casado, que es ingeniero naval, consultor. Tiene un currículum de altos cargos que te tira por la borda, así que vamos a dejarlo ahí. Es presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España y miembro de la Real Academia del Mar. Desde la cubierta, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y para contaros las odiseas y aventuras que hemos pasado y las que estamos dispuestos a pasar. La que están dispuestos a pasar, que como bien decía Jesús, es que al día siguiente de esta grabación zarpan para nada más y nada menos dar la vuelta al mundo en barco.
Porque allá por el siglo XVI, unos señores llamados primero Fernando de Magallanes y luego Juan Sebastián Elcano capitanearon un viaje que buscaba dar por primera vez esa vuelta al mundo y lo consiguieron, bueno, más el segundo que el primero. Esto ocurrió entre 1519 y 1522. Y 5 siglos después, la Asociación Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles se marcó el mismo reto: dar la vuelta al mundo con un velero. Claro, no con un barco de hace 5 siglos, ahora les preguntamos cómo es el barco, pero sí que van a navegar 25.000 millas a través del Atlántico. Perdón, navegaron, ahora os cuento por qué. 25.000 millas a través del Atlántico, cruzando el Estrecho de Magallanes, islas como las Galápagos, las Marquesas, las Fiji, todo esto. Hasta mayo de 2023 pasaron por las Salomón, por las Marianas. Y Pepe, en este primer intento nos decías que ya lo habíais intentado. ¿Qué ocurrió en mayo del 23 con vuestro primer intento de este proyecto? Bueno, pues lo que suele pasar a veces, por muy preparado que tengas tu proyecto, tú tienes tu intención, la naturaleza tiene las suyas, ¿no? Estando en la isla de Guam, en las Marianas, ya preparados para zarpar hacia Filipinas, en la siguiente etapa, pues tuvimos la mala suerte de que un supertifón tropical pues se llevó el barco y nos dejó a nosotros en tierra, bueno, sin ninguna capacidad de continuar. Ahora nuestro barco, después de esas 25.000 millas navegadas, reposa a 35 metros en el fondo del Pacífico, como tantos otros barcos de bandera española. Sí, sí. Carlos, estás agitando la cabeza. Es que Esto es parte mala de suerte, tu... ¿no? De los 25 metros bajo, fondo del Pacífico. No, me parece una cosa increíble, hombre. No van a ir en una nao del siglo XVI. Pero la verdad que es sería bonito, ¿eh? Sería hay bonito. que echarle un valor. Hombre, a mí lo que más me sorprendía es que, fíjate, justo fue casi tocando Filipinas. Con lo cual, cuando antes Jesús ha dicho hacer la hazaña de Magallanes y Elcano, digo, hombre, yo espero que sea la del segundo, no la del primero. La de Elcano. Porque precisamente fue en Filipinas, el 27 de abril de 1521, donde se dejó la vida. Entonces, bueno, se dejó, pues, se la quitaron más bien. Bueno, sí, ya, sí, pero bueno, matices. se la dejó por el camino, ¿no? Se la dejó por el camino. Bueno, ¿y cómo, Pepe, Diego, cómo os lanzáis a este segundo intento? Porque primero, Guam ya está muy lejos, o sea, llegar hasta Guam me parece un meritazo tremendo, pero 2 años y pico después, decidís que hay que volver a intentarlo. ¿Y por qué? ¿De dónde salen estas ganas? Bueno, yo creo que la emoción que teníamos y la ilusión que teníamos en este viaje no podíamos dejar que quedara interrumpida, que de hecho ha estado durante 2 años interrumpida al no disponer de barco, pero afortunadamente durante un tiempo hemos estado buscando un barco que reuniera las condiciones que nos permitiera volver a lanzar la aventura, hasta que lo hemos encontrado. Evidentemente no vamos a repetir en esta parte la misma ruta, porque nuestra intención es llegar a Guam para dar continuidad desde ese punto, pero vamos a aprovechar para hacer homenajes a lo largo de varias ciudades significativas en el Caribe y en la costa mexicana del Pacífico, antes de lanzarnos a cruzarlo y llegar otra vez a Guam. Pepe, ¿puedes describirnos cómo es el barco? Es decir, creo que tenéis la idea de hacer parte a vela, parte a motor. ¿Cómo es la embarcación en la que os metéis para esta aventura? La intención es hacerlo a vela, a verla todo. ¿Todo a vela? Sí, claro. O sea, por lo menos, hombre, las maniobras en puerto y en momentos a lo mejor de encalmadas prolongadas, pues podríamos vencer la tentación de poner el motor, pero la idea es hacerlo a vela. Pero claro, esto no tiene nada que ver con los barcos con la que le hicieron ellos hace 500 años. Ahora son barcos mucho mejor preparados, con cierto nivel de confort, desde luego con toda la información de la que ahora disponemos, que ellos no tenían. Ellos no sabían a dónde iban, no tenían cartas náuticas, no tenían... Nosotros ahora conocemos perfectamente la geografía que vamos a recorrer. Tenemos unas predicciones meteorológicas que nos permiten avanzar con ciertos días, qué es lo que nos espera. Tenemos el GPS, tenemos comunicaciones.
En fin, nada que ver con lo que hicieron ellos. O sea, el mérito es el suyo, no el nuestro. Bueno, yo Y una cosa, discrepo. Pepe, ahí está equipado el barco con sonar para ver el fondo, porque hay un gran peligro también en algunos arrecifes o en... Sí, claro. Bueno, Claro, el barco tiene su sonda con un alcance de 20-30 metros, pero bueno, el calado del barco son 2,8 metros. Efectivamente, los arrecifes son uno de los riesgos con los que nos encontramos. Pero ya las cartas náuticas te dan una idea bastante aproximada de qué es lo que te vas a encontrar por donde navegas y desde luego sí, la sonda del barco te dice a qué profundidad están esos bajos, esos arrecifes. Os enfrentáis, me imagino, que a buen número de riesgos, entre ellos, como habéis dicho, el fondo marino, las tormentas como ese super tifón que ya dio al traste con el primer intento en 2023. Pero Diego, ¿qué otras amenazas enfrenta una aventura como esta en el siglo XXI? Bueno, pues fundamentalmente la amenaza, nosotros vemos el riesgo en la meteorología, que es a la que nos podemos anticipar. Cuando empezamos en el año 19, nosotros no nos imaginábamos que una pandemia nos iba a obligar a dejar el barco parado 18 meses encallado. Por lo tanto, eso es imprevisible. Lo que nosotros sí podemos anticiparnos es con la meteorología e intentar no estar en áreas que sean especialmente complicadas meteorológicamente hablando, en los momentos en los que no debemos de estar. Yo creo que eso es fundamentalmente anticipación y precaución. Y Pepe, ¿puedes describirnos el recorrido que vais a hacer, que tenéis en mente? Como si los escobuleros tuvieran un mapa mundi delante. ¿Por dónde vais a pasar? Pues sí, vamos a ver, el proyecto original, como ha comentado antes Diego, era replicar la misma circunnavegación que hicieron Magallanes y Elcano. Es decir, cruzar el Atlántico hacia Río de Janeiro, bajar costeando la costa atlántica sudamericana, cruzar el Estrecho de Magallanes y subir hacia la isla de Guam, lo que Magallanes llamó la isla de los ladrones, desde ahí a Filipinas, donde efectivamente Magallanes perdió la vida por meterse donde nadie le llamaba. Después hacia el Maluco, Tidore y Ternate, que era de donde estaba la especiería, y desde donde Elcano decidió volver por la ruta de los portugueses, doblando el Cabo de las Tormentas o el Cabo de Buenas Esperanzas y llegar a las islas de Cabo Verde y volver a Sanlúcar. Nosotros eso es lo que pretendíamos en la ocasión anterior y así hicimos hasta que llegamos a Guam. Ahora no, ahora lo vamos a cortar porque de lo que se trata es de retomar el viaje desde donde lo interrumpimos, en Guam, para lo cual vamos a hacer una navegación cruzando el Atlántico hasta el Canal de Panamá, primero Puerto Rico, Cartagena, Indias, Canal de Panamá, subiremos hacia la Barra de Navidad, que es de donde zarpaba el galeón de Manila, hasta Hawái, Guam y de Guam seguir a Filipinas. Bueno, como ha comentado Diego, nuestra navegación no es una navegación de placer sin más, sino que es una navegación conmemorativa. En cada uno de los puertos de arribada iremos contando qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y sobre todo lo que hacían ellos. Y en cada uno de estos puertos pues probablemente glosaremos la figura de algunos de los personajes que pasaron a la historia por algunos de sus méritos. Carlos, sí. Sí, lo que veo es que es una expedición mucho más amplia que lo que era Magallanes Elcano, porque si vais a esta Barra de Navidad vais a simular en cierto modo el comienzo de la que va a ser luego la ruta del Galeón de Manila, y además pasando por Guam. O sea que vais, y claro, iréis tocando a todos los grandes navegantes que o sea, Urdaneta, todos los demás, no solamente el Magallanes Elcano, ¿no? Parece una cosa mucho más global, ¿no? Sí. Así es, sí. Esa es la idea, como digo, es una navegación conmemorativa en la que tratamos efectivamente de contar un poco la historia de estos personajes, que hicieron de nuestra historia algo tan estupendo. Os vais a perder el tornaviaje al final. Podéis hacer del Galeón de Manila de ida, pero no la de vuelta. Ya veremos. Todavía no podemos anticipar nada. No está en los planes, pero ya veremos. Diego, ¿qué personajes tenéis en mente para hacer ese homenaje en esos puertos que vais a arribar? Hombre, afortunadamente la historia española está llena de personajes y cada vez que llegamos a un puerto, pues como nos ha pasado en Argentina o nos ha pasado en Chile, siempre aparecen nombres nuevos. Pero vamos, por ejemplo, evidentemente cuando lleguemos a Cartagena de Indias haremos un homenaje a Blas de Lezo. En Ciudad de Panamá queremos hacer un homenaje a Fray Tomás de Berlanga. Fray Tomás de Berlanga fue el descubridor de las Islas Galápagos y cuando llegamos en la vez anterior a Galápagos
ya lo hicimos allí, pero también hay que recordar que Fray Tomás de Berlanga fue el primero en tener la idea de hacer un canal y le propuso en 1540 al rey Felipe II el hacer un canal en el Istmo. En aquel momento no había medios para hacerlo, pero lo planteó 400 años antes. Otro personaje muy interesante es Villalobos. Villalobos en 1542 fue quien descubrió las Islas Hawái, aunque luego los ingleses piensan que es Cook, pero Cook no llegó hasta 1778 con cartas robadas a los españoles. Y cuando llegó a Hawái se encontró al rey que hablaba algunas palabras en castellano, puesto que era un punto de parada del galeón de Manila y que tenía una cubertería de plata española. Aquí Con quiero lo cual, bueno... Mucha gracia no le haría. No, que quería contar una cosa muy simpática. Los americanos en Hawái tienen una especie de placa donde te indica, decir, navegantes españoles llegaron a estas islas en la época tal, tal, tal. Y luego pone debajo, que fueron descubiertas por el almirante británico James Cook en 1710. Pero vamos a ver, si es contradictorio con lo que pone arriba. O sea, es que no se cortan, les da igual. No se cortan. Sí. Así es. Lo mismo. Sí. Bueno, pues eso es lo que pretendemos hacer, poner en valor a estos españoles, a estos antepasados nuestros que se empeñaron en ensanchar sus horizontes. Oye, van a salir un montón de nombres en todos estos actos y en el programa vamos a hablar ahora de este viaje de la Vuelta al Mundo. A mí solo me queda una pregunta que haceros, Pepe, Diego, sobre vuestra aventura, que estés a punto de empezar antes de ir con otros temas. Que es todo esto que habéis contado, el recorrido que habéis contado en un minuto, más o menos, ¿cuánto tiempo tenéis planteado que dure el viaje? Bueno, el anterior teníamos previsto que la duración fuese equivalente a la que el Cano duró, que fueron 3 años. Efectivamente, la pandemia ya desbarató toda esa idea, porque el barco tuvo que estar 18 meses retenido en el Callao, en el Perú, en Lima. Y bueno, y después algunos pequeños problemas técnicos hasta que efectivamente llegó el tema del tifón. Ahora lo que pretendemos es terminar la vuelta en poco más de 15 meses. 15 meses. Entonces queríamos que la duración fuese equivalente a la suya. Ahora, bueno, ya ha pasado el 5.º centenario, ya no estamos en la conmemoración del 5.º centenario. Se trata de completar lo que empezamos y pretendemos que en aproximadamente 15 meses esté completada. 15 meses de viaje, que comienzan el día siguiente a esta grabación. O sea, no podemos estar en mejor fecha. Vamos, absolutamente. Nos hemos pillado de milagro. Ya te digo. Vamos a hablar del viaje original. Claro, antes les preguntaba a Pepe y a Diego por qué hacer esta aventura en el siglo XXI, más aún por qué intentarlo por segunda vez, pero quizá esa es la pregunta que tenemos que hacer también sobre esa vuelta al mundo original del siglo XVI. Había varios objetivos, ahora le preguntaré a David por ellos, pero Carlos, ¿qué sentido tenía en aquel momento decir, oye, que yo creo que si tiro por ahí, vuelvo por el otro lado? ¿Qué sentido tenía una persona esto? hemos citado que es fundamental en esta historia, que es Vasco Núñez de Balboa. Cuando Vasco Núñez de Balboa descubre la Mar del Sur, es decir, cuando descubre el Pacífico y las noticias llegan a Europa, los ingenieros náuticos, cartógrafos, vamos a ver, hay que tener en cuenta, es que esto es importante. En el siglo XVI, principios, la tecnología náutica española y castellana y portuguesa era la número 1 del mundo, con una diferencia de tecnología tan abrumadoramente superior que es que no había posibilidad de compararlo con ninguna otra nación europea. Entonces había una cierta rivalidad que tampoco era tan grande hasta que en la corte, claro, de Castilla se dan cuenta con el descubrimiento de la Mar del Sur que hay un mar al otro lado de esta especie de continente embrionario, aún no saben muy bien cómo es todavía, que les permitía llegar a lo que entonces todavía se consideraba que era el verdadero objetivo, el que tenía Colón, que era llegar a la tierra de las especias, a la especiería, que era el lugar donde estaban las riquezas más importantes del mundo. Todavía recordad que Cortés no ha conquistado a los mexicas, tampoco Pizarro Perú. Todo eso es una cosa que ocurre años después, con lo cual en aquel entonces el objetivo seguía siendo ese. Y alguien se da cuenta que tal vez cabe la posibilidad de pensar otra idea. Y esa idea la tiene un cabreado, un tipo cabreado, que es Magallanes. Magallanes es un tipo, como ahora un gran jugador de primera división, que se cabrea con su entrenador y quiere fichar por otro equipo igual de bueno. Magallanes había estado 8 años en el Índico,
hay alguna duda sobre si realmente había conocido tan profundamente las Molucas como él dijo, o como aparentemente le dijo a la corte castellana, pero en cualquier caso hay un hecho objetivo evidente y es que el criado que iba con él, que por cierto es la primera persona en dar la vuelta al mundo, si es de donde se supone que es, porque él entiende ligeramente a los nativos de las Filipinas cuando llega allí con Magallanes, lo cual quiere decir que hablaba algún tipo de lengua austronesia, y por lo tanto es muy probable que fuera de la zona de las Molucas. O sea, él había salido Claro, de allí, entonces, había llegado a la península ibérica y es luego el al primero volver, que llega, claro. después el primero que da vuelta al mundo. Claro. Bueno, el caso es que Claro. Magallanes pasa 8 años en los mares del Índico, donde había pequeños puestos portugueses que acababan curiosamente en el lugar que ha visitado antes, en Ternate, donde había una importante base comercial portuguesa en la especiería, y él tiene un enfrentamiento, bueno, esta es una historia bastante oscura, él tiene un problema que acaba en una carta que manda al virrey de India desde Goa hasta Portugal, donde, bueno, tiene un enfrentamiento, digamos que acaba con un problema. A él no le hacen caso, el rey de Portugal no le hace caso en la forma que él entiende que se produjo la situación y cabreado decide plantearle un programa a la corte castellana, que es, vosotros sabéis que hay un mar al otro lado de las tierras que conocéis en Castilla del Oro, en lo que es Panamá, yo os propongo avanzar más allá de donde llegó Américo Vespuccio en América, que llegó aproximadamente hasta la zona del Río de la Plata, puede que un poco más al sur, y continuar buscar un paso de mar al océano que hay al otro lado, que no tiene nombre, para los castellanos es la Mar del Sur, y desde ahí ir a la zona que teóricamente le corresponde a Castilla por el Tratado de División de Tordesillas, que divide al mundo en 2 zonas, y que como no estaba muy claro a qué zona se podía llegar, tal vez podría reivindicar un espacio para Castilla en la zona de la especiería. Ese es el objetivo de Magallanes. Magallanes no iba a dar la vuelta al mundo. Eso es una idea que, como luego veremos, tiene el Cano. Y además, encima, echándole un valor del copón, porque no es que vaya por la ruta portuguesa, es que para evitar confrontamiento con los portugueses, decide ir sin tocar puerto. Desde Indonesia hasta África, sin tocar ningún puerto. Va por el sur, por mar abierto. Es una cosa absolutamente alucinante lo del Cano. Pero eso lo veremos un poco al final. Entonces, el caso es que la corte castellana, después de un análisis por parte de científicos, técnicos, especialistas, llega a la conclusión de que la idea es buena. Y preparan una auténtica flota, pues son 5 barcos con capitanes experimentados que le van a acompañar para hacer la que va a ser, sin duda alguna, para mí, la expedición naval más importante de la historia de la humanidad y la más asombrosa. Fíjate que David ha dicho, Carlos, una frase que llegan a la conclusión de que la idea es buena. Claro, yo me pongo en el lugar del rey o de quien vaya a poner la pasta y digo, vale, pero esto a mí, ¿qué me va a retornar? ¿Esto qué me va a devolver a mí? Con lo cual, podemos hablar de exploración. Entiendo que mucho de dinero también, de poder ganar, o de nuevas tierras. Tiene que haber una serie de objetivos que sean tangibles y medibles. El conseguir una posición en la especiería, Claro, por cierto, claro. y lo comentaremos al final. ¿Sabes que la única nave que llegó, con la carga que llevaba de clavo y de especias, fue rentable? Valió una fortuna lo que trajo la nave Victoria. O sea, se ganó dinero con el viaje. Claro. Lo que sí que, fijaros, luego comentaré, porque sí que había una serie de teorías que a finales del siglo XV todavía, bueno, se habían logrado superar algunas de esas, digamos, esas teorías cosmográficas, ¿no? Que persistían desde la antigüedad, ¿no? Pero básicamente, y alguna cosa ya ha comentado Carlos, pero yo creo que la expedición Magallanes-Elcano, y hay que recordarlo, ¿no? Organizada por la corona española, logró, era principalmente para lograr 3 objetivos. Primero, que estaba comentando ahora Carlos, también es demostrar que las islas de la especiería, es decir, las Molucas, pertenecían a Castilla, por lo que era el Tratado de Tordesillas de 1493, ¿no? Que ese tratado dividía el mundo, como sabemos, realmente en 2 reinos, es decir, para Portugal y para España. Esa yo creo que fue la primera parte que se trataba, ¿no? O sea, el primer objetivo, que era demostrar que las Molucas, las islas de la especiería, pertenecían a Castilla y no a Portugal. En segundo, la segunda finalidad yo creo que era iniciar un comercio directo de las especies más demandadas por Europa, las especias que serían la canela, el clavo, la pimienta, nuez moscada, el jengibre, el azafrán, por supuesto, que no servían para hacer la comida, que además de servir para hacer la comida más atractiva, más sabrosa,
también y principalmente servían para conservar gran cantidad de comida, o bien para realizar largos viajes, o bien incluso también para sostener grandes ejércitos o poblaciones, aparte de, bueno, de algunas aplicaciones que podían tener medicinales. Exacto, David, se olvida mucho eso, la o incluso farmacopea. Afrodisíacas. Era claro, esencial. o incluso también afrodisíacas, que eso ya sabemos que eso mueve el mundo. Y luego, por otra parte, un tercer objetivo, yo creo que era más geográfico, es decir, conseguir alcanzar que las Islas Molucas, siempre navegando hacia Occidente, es decir, descubrir por el camino otras posibles islas y otras tierras desconocidas por el camino que pasarían a incorporarse, por supuesto, al Reino de Castilla. Entonces, lo que ocurre es que el dominio de lo que podía ser ese extremo oriente era compartido, bueno, era un deseo que querían todos los países europeos. Lo que pasa es que, en definitiva, solo lo podían conseguir o Portugal o España, ¿no? Y se convirtió en un verdadero reto para España desde lo que antes ha comentado Carlos, ¿no? Desde el descubrimiento de la Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa en 1513, ¿no? Entonces, aunque de hecho, había varios obstáculos a superar. Antes estaba comentando yo que había diferentes teorías cosmográficas que todavía persistían, algunas de ellas desde la antigüedad, ¿no? Una de ellas, bueno, fíjate, hasta persiste hasta el día de hoy, ¿no? Que la Tierra era plana. Que se van a caer los barcos por el borde. Exactamente. Claro. Luego, por otra parte, el que incluso se pensaba que no existía vida humana en la zona ecuatorial, es decir, esa zona ecuatorial dividiría la humanidad en dos. Y la Iglesia, fíjate, rechazaban lo que podía ser la población de las antípodas, ¿no? Entonces, bueno, también había una creencia que era que la división del planeta en dos, digamos, estaba dividida en dos grandes océanos o lagos que estaba rodeado por tierras, en fin. Sin embargo, como digo, quedaban varios enigmas geográficos todavía por resolver. Y tal vez el más perseguido, el más conocido, era el hallar ese paso que franqueara la gran mole continental, que era América, ¿no? Que todavía no se conocía, pero esa gran mole que impedía acceder a lo que era la Mar del Sur. Entonces, es decir, lo que todos conocemos cruzando el Océano Atlántico, cómo poder ir a la Mar del Sur, ¿no? Entonces, lo que sí se hizo fue redoblar, digamos, los esfuerzos a partir de 1514 para hallarlo tanto por la zona de Centroamérica como por el sur del continente, que ahí está la expedición de Juan Díaz de Solís en 1516, ¿no? Y también por el norte, o incluso los esfuerzos por construir, creo, si no me equivoco, ahí Carlos o bueno, nuestros invitados me podrán corregir, que hubo una serie de esfuerzos por construir en la propia Mar del Sur una armada que se dirigiese desde al occidente, desde Panamá o desde México, ¿no? Sí, pero entonces yo creo poco. que claro. Pero bueno, la teoría de yo creo que además... Sí, que la idea estaba ahí, ¿no? Sí, no. Y claro. otro gran enigma geográfico por resolver, yo creo que era la teoría de que América continuaba hacia el sur del globo por unas especies de amplias mesetas, ¿no? Con estuarios, con unas islas, ¿no? Hasta enlazar con lo que eran las tierras de Japón y de China, ¿no? Que ahí habría como una gran barrera, no sé si una gran barrera de coral, algo así, entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Por lo cual no habría un estrecho, y eso además me recuerda eso lo dibujó el cosmógrafo portugués Lopo Homem, lo que es el planiferio que elaboró en 1519, que está en el Atlas Miller, ¿no? Y que incluso ese mapa ha sido considerado como un instrumento de contrainformación elaborado por los franceses, por orden del rey de Portugal, el rey Manuel I, para enfrentarse al proyecto que ya tenía Magallanes e incluso Rui Faleiro. Pepe, yo veo riesgos, veo preguntas en el aire, veo una aventura complicada esta empresa, en su momento. Había que tener mucho valor para afrontarla. Bueno, yo creo que había que tener mucho valor lo que hicieron ellos. La nuestra, sin ninguna duda, riesgos, claro que los hay. De hecho, uno de las... bueno, la verdad es que la anterior expedición la preparamos con mucha profundidad. Hicimos un análisis de riesgos muy profesional, pero bueno, en la que prácticamente todas las cosas que podían pasar
estaban meditadas, estaban pensadas, se decidió cuál sería la probabilidad de ocurrencia, las acciones de mitigación, pero a nadie se le ocurrió que podría ocurrir una pandemia. Entonces, bueno, efectivamente, puedes hacer muchos esfuerzos para prever qué es lo que puede pasar y minimizar el riesgo, pero luego, efectivamente, la naturaleza tiene sus ideas. Y, bueno, hombre, lo del Claro. huracán o el tifón, Eso no te lo sí, esperas, ¿no? sí lo habíamos pensado, pero bueno, Sí. habíamos decidido que en las zonas y en las temporadas de tifones o huracanes, pues no navegaríamos. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la zona de Guam pues no hay una temporalidad específica de tifones, sino que el tifón puede aparecer en cualquier época del año. Pero fíjate que este tifón que se llevó nuestro barco no había pasado un tifón así en los últimos 40 años en la isla de Guam. Entonces, claro, la probabilidad era muy baja, pero ocurrió. Tú imagínate, Jesús, esto, pero hace 5 siglos. Claro. Madre mía. No, no me lo puedo ni imaginar, pero bueno, es verdad que eran Ya ves. auténticos héroes valientes. Mm. Y claro, evidentemente, si conocemos un poco cómo terminó la expedición Magallanes Elcano, de los 239 hombres que zarparon, solo llegaron 18. Yo creo que eso nos da una idea, y además 18 famélicos, personas con enfermedades, pero sí, eso sí, con unas vivencias y unas aventuras que desde luego, por lo menos a Juan Sebastián Elcano, le hizo pasar a la posteridad, incluso con una especie de escudo heráldico, ¿no? Donde aparece una de sus frases, que es la de, pues eso, el primero que circunnavegó el planeta. Y eso Primus es un mérito circundiste tremendo. me. Claro, efectivamente. Eso en latín, que además le da como más prestancia. Ya ves. Claro, la diferencia clave, las dos diferencias, bueno, hay muchas, evidentemente, que la expedición de Magallanes zarpa con cinco barcos, aquí solo uno, zarpan con 239 hombres, y lo que no sabemos, no nos has dicho, Pepe, ¿qué tripulación? ¿Cuántos sois en esta travesía? Pues vamos a ver, los tripulantes nos vamos turnando en las distintas etapas, es decir, Ah, distintos socios de nuestra asociación quieren participar en esta aventura y varios de los tripulantes se van alternando en las etapas. No somos ni menos de 6 ni más de 8. Ha habido excepciones, ha habido alguna etapa en la que hemos sido solamente 4 tripulantes, pero en general intentamos que no seamos menos de 6 ni más de 8. madre mía. ¿Y alguien va a dar la vuelta al mundo completa ya que Sí, eso. vais a Alguno alternar? creo que sí. Oh, qué bien. Sí, bueno, mira, qué suerte. Oye, Diego, y otra de las diferencias que decía Jesús, antes hablábamos de cómo va a ser vuestro barco, pero evidentemente no tiene nada que ver con los barcos de hace 5 siglos, con toda la gente que había, solo llegó uno de los 5 que zarpó finalmente. ¿Cómo eran esos barcos? Para que nos hagamos una idea de las diferencias, de cómo ha pasado el tiempo. Hombre, independientemente de la tecnología que nos diferencia, la construcción naval en el siglo XVI todavía era incipiente y sobre todo estaba dominada por los constructores navales del Cantábrico, del norte de España. Por eso eran barcos con unas ciertas formas redondeadas y que permitían tener unas bodegas para almacenar y para llevar también incluso animales vivos. Fíjate que nosotros en un barco de una eslora similar vamos 7 personas. En cualquiera de los barcos que tenía la flota de Magallanes pues iban casi 40, 50. O sea que son condiciones de habitabilidad completamente diferentes. Ujú. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista de las técnicas de navegación. Había un conocimiento incipiente de herramientas astronómicas, un conocimiento muy relativo de la cartografía de esas costas, puesto que había muchas que todavía que no se habían llegado a conocer, sino que había por expediciones anteriores se tenía algún conocimiento somero, pero como ellos iban en unas condiciones de mucha falta de certeza, de mucha incertidumbre. Nosotros siempre hemos hecho la broma de que con el símil al viaje a la Luna. El viaje a la Luna sabían dónde iban, solo había que apuntar bien. Estos señores no sabían dónde iban. Porque sí, Carlos, en 1520 más o menos, Google Maps No, era complicado. No, de GPS hecho, fíjate que claro. bueno, una de las genialidades Magallanes, al igual que luego Magallanes era un navegante, bueno, aquí tenemos especialistas, era un navegante increíblemente competente. Y entonces ellos, claro, decir, ahora parecía absurdo la forma de razonar que tenían,
pero tenía su lógica y eran gente inteligente, muy preparada y que sabían lo que hacían. Nadie se metía en un cascarón de nuez como esos. Por cierto, si alguien de nuestros oyentes vive en Madrid, le aconsejo que vaya al Museo Naval, porque en la parte dedicada a la vuelta al mundo hay una maqueta fabulosa de la nao Victoria y se puede apreciar también cómo era el sistema de carga, lo que ha comentado antes Diego, cómo era el sistema de carga, cómo era por dentro, cómo funcionaba en realidad un barco de esa época. Y de verdad que hay que echarle valor para meterte y dar la vuelta al mundo. Bueno, lo que decía de Magallanes, por ejemplo, tiene una idea curiosa que no nos parece absurdo. Cuando él atraviesa el estrecho que lleva su nombre y entra en el Pacífico, en lo que se va a llamar luego Océano Pacífico, él toma una decisión muy clara. Es decir, decide apuntar un punto hacia el norte para intentar alcanzar un determinado paralelo, en torno al paralelo 36, y de ahí girar a la izquierda, es decir, girar hacia el oeste, hasta alcanzar lo que va a ser su destino, es decir, la especiería donde él calcula que va a estar. De hecho, se tropieza con lo que se van a llamar primero las Islas del Rey, se tropieza con las Filipinas, un poquito al norte de donde va. Él va un poco No, a pero tientas, lo ¿no? calcula Un a poco la perfección, pero lo calcula, ahora ¿Sí? diríamos, bueno, aparte de ser un navegante absolutamente asombroso y hacerlo a la perfección, una línea recta clavada, alcanzar el paralelo y girar a la izquierda. Dice, bueno, ¿y por qué hace eso? Pues porque él tiene una teoría muy curiosa que ahora nos parecía ridícula, pero en su momento no solamente lo era, sino que acertó. Él calcula que si Dios ha hecho el mundo y los vientos funcionan de una determinada manera en el hemisferio norte, la lógica tiene que hacer que si Dios tiene una cierta manera de operar razonable, que en el hemisferio sur haya hecho exactamente lo mismo, lo clavó. Así que hizo la perfección de la navegación de lo que tenía que hacer. La mala suerte que tiene, como no sabe de dónde iba, es que no se tropieza con ninguna isla. Claro, llegó un momento que es que se estaban comiendo, se habían comido todos los bichos, los insectos, las ratas, Hay el una cuero. cosa, Carlos, que es lo que quería comentar, que hoy pues le hemos preguntado a nuestros invitados que llevan todo tipo de instrumentos y me imagino que llevarán comida, conservas, que se puedan incluso... Hoy no he preguntado si llevan animales vivos. No, claro. Es lo que pasó, que lo que está Ahora se lo diciendo pregunto. Carlos a mí me parece realmente significativo, porque cuando ya se supera el estrecho de Magallanes, no pierden el tiempo en costear Nada. por la costa de Chile. Apuntan. ¿Por qué? Porque creía que estaba más cerca. Es decir, estamos hablando de una distancia en millas en torno a 10.900 millas terrestres desde ese punto del estrecho de Magallanes hasta la isla de Guam, nada menos en las islas, en estas islas, ¿no? ¿Qué pasó? Que claro, no tienen la precaución de haber tomado bastimentos, como decían ellos, de abastecerse de comida, y entonces el escorbuto se cierne contra los marineros, y es que ahí lo que tú dices, Carlos, ahí Y una mala suerte empezaron increíble, a comer serrín, ratas. Mira, Es en que los fueron palos... 3 los- meses y 20 días sin ver tierra. Y en 3 meses y Ya, 20 pero días metidos Jesús, en ese barco... sin ver tierra, sin cargar agua potable, Claro. o sea, salvo que obtuvieran de la lluvia más o menos tratado, y comiéndose todo lo que se movía a reptar, a saltar o Escucha, sudar adentro del barco, porque Carlos, les es que faltó el precisamente canibalismo. los mástiles estaban recubiertos de una especie de cuero Sí, que se lo empezaron chuparon a entero. desgarrar. Hombre, antes lo hirvieron un poquito para que diera sustancia. Freír los si no estaba duro, además. Para la Las sopa. ratas servirlos. estaban cotizadas. No, Madre las mía. ratas no quedaba Entonces, ni una, o sea, se habían cepillado al principio, fue lo más cotizado al principio. El Claro. alimento que ellos llevaban principalmente eran, pues eso, cosas de salazón, Sí. bizcocho seco, La galleta famosa. Galletas. galleta, sí. No, la galleta era una Pero pasta luego asquerosa que se metía en tenía agua. gusanos, bueno, tenía proteínas Sí, también. los gusanos se los Pues comieron eso, todos. ¿en qué consistía el escorbuto? Pues una inflamación, Muy una grave. falta de vitamina C bestial, se les inflamaban las encías Se te caen los y dientes. ahí pues tuvieron que se caían todos los dientes, etcétera. Cuando luego eso se palió de alguna forma pues con los cítricos, que luego se tuvieron la oportunidad en viajes posteriores de cargar mucho cítrico para vitamina C y paliar eso de alguna forma, ¿no? Pero eso, fijaos, el no haber bordeado la costa de Chile y haber conseguido manutención, pues fijaos qué viaje les dio. Murió mucha gente, ¿eh? Claro, sí, sí. A la que comentáis todo esto, les tengo que preguntar a Pepe y a Diego por ciertas cositas. Lo primero, Pepe, lo de animales vivos no lleváis, ¿no? No sé si lleváis al perro, pero no creo que... Aparte No de los cabe, no tripulantes, ningún otro animal vivo, ¿no? ¿Y cómo planteáis pues eso, todo lo que vais a necesitar para el viaje? Como vais parando en puerto, supongo que vais reabasteciendo, ¿no? Según vais Sí, parando. efectivamente. Nosotros, bueno, ya cuando salimos de Magallanes, del estrecho de Magallanes, no hicimos lo mismo que hizo Magallanes. Bueno, Magallanes hay que decir que efectivamente además tuvo el infortunio de que su nave despensa, la que llevaba la mayoría de los bastimentos, la San Antonio, Se dio la desertó y vuelta. se volvió para Se fue. España, con lo cual efectivamente les dejó en situación muy precaria desde el Destacada. punto de vista
de alimentos. Bueno, nosotros tengo que decir que tuvimos una aventura también parecida porque nos quedamos muy escasos de alimentos en el Estrecho de Magallanes y subiendo por los canales patagónicos, pues fuimos socorridos por un barco ruso que como andábamos cortos de víveres y hablamos por radio con ellos, pues nos pasaron nada menos que 7 bolsas de víveres que nos aliviaron bastante. Pero bueno, nosotros vamos a ir costeando, o fuimos costeando en las costas sudamericanas y efectivamente ahí pues nos íbamos aprovisionando de víveres. Pero sí, es importante el hacer una buena previsión del abarrote, de los víveres que vas a necesitar, no solamente en el tiempo que esperas, sino en un tiempo extendido al que esperas, porque luego Claro. probablemente la duración de la travesía es posible que se alargue, como nos pasó en nuestra travesía a Fiji. Entonces, bueno, hay que ir bien preparados y en la medida de lo posible, pues alimentarte de pescado fresco todo lo que puedas, es decir, pescar. ¿Cuál fue el mayor o cuál va a ser el mayor periodo de tiempo que estuvisteis o vais a estar sin tocar tierra? Bueno, yo creo que las 2 etapas más largas que en este momento prevemos son la que va desde el puerto de San Blas en la costa mexicana hasta Hawái, que me parece recordar que son 4.000 millas. Igualmente desde Hawái a Guam, que es Un segundo, Diego, 4.000 millas en tiempo, ¿cuánto es? Para que nos hagamos una idea, porque pues, lejos está. Si no recuerdo mal, me parece que es una estimación de unos 34 días. 34 días de etapa. Vale, ¿y la otra? La otra también, la de Guam, la de Hawái Guam a hasta Filipinas, Guam, ¿no? Ah, bueno. también tiene una distancia similar, unas 4.000. Y luego las que tenemos previstas en el Índico, lo que pasa es que en el Índico haremos alguna parada en alguna de las islas, en Isla Reunión o en alguna de las islas que hay. Oh, la Isla Reunión, qué maravilla. Ese es el paraíso en la tierra, ¿eh? De Marquesas a Fiji estuvimos 5 semanas. Pues más o menos, 35 días. ¿Y qué se hace durante un mes solo viendo mar alrededor? No te lo puedes imaginar. ¿Cómo describirías esta sensación? ¿Cómo lo No te lo describirías? puedes imaginar. O sea, es muy difícil de describir esa sensación, hay que vivirla. O sea, mucha gente nos pregunta, pero bueno, ¿y no te aburres de todos los días ver el mar? Es que cada día es distinto el mar. El mar, las nubes, los atardeceres, los amaneceres, la bóveda celeste. O sea, no hay nada repetitivo. Y luego además, efectivamente, unos días tienes una mar tranquila de la que puedes descansar, disfrutar, y otros días tienes unos chubascos brutales de los que acabas agotado. Entonces, no, te puedo asegurar que cansarte, fatigarte te fatigas, pero cansarte de estar en la mar no te cansas nunca. Yo tengo un par de dudas, a ver si me las solucionáis, porque en el viaje que hizo Magallanes Elcano, que queda registrado en el diario de a bordo de Antonio Pigafetta, cuenta muchísimas cosas, cuenta muchísimas de estas aventuras y desventuras, pero cuenta algo que por entonces sí que sorprendía y que ahora, bueno, tenemos una explicación, que eran los fuegos de San Telmo. Yo no sé si actualmente en vuestro barco ese fenómeno atmosférico de los fuegos de San Telmo que tanta superstición generaba en el siglo XVI se sigue produciendo. Y mi segunda pregunta es si cuando regreséis por fin de esta travesía, como vais hacia el oeste, vais a perder un día como perdió Elcano. Bueno, yo tengo que decirte que yo nunca he visto el fuego de San Telmo. O sea, yo creo que no. Y luego, evidentemente... ¿Pero no se producen en los barcos modernos ya? Como te digo, yo nunca lo he visto. No lo has visto. Existir existe. O decir, o como las Meigas. Yo tampoco. Pero lo del día, sí, efectivamente, si navegamos hacia Occidente, vamos ganando tiempo porque vamos cortando distintos meridianos y sí, efectivamente, ganaríamos un día al ir atravesando cada uno de los meridianos. Juan Diego, pero es que ahora mismo podemos hablar de meridianos, pero el concepto de meridiano solo aparece después de que Jorge Juan Santacilia y Antonio de Ulloa estuvieron, o sea, los caballeros del punto fijo establecieron las mediciones adecuadas para calcular exactamente la Pero redondencia no de es la que no Tierra. parezca, Juan Ignacio, es cuando se calcula bien la longitud, pero el concepto sí existía. claro. Lo que no se calculaba a la perfección hasta el siglo XVIII, eso es verdad. Claro, pues eso es lo que pregunto. Bueno, la expedición de Jorge Juan, fundamentalmente lo que intentaba demostrar
conjuntamente con otra expedición francesa, era que la Tierra era achatada por los polos. Lo que hicieron fue medir un paralelo en el Ecuador y otro paralelo en el norte de la Tierra, o sea, hacia el norte, con lo cual si la distancia era menor es que efectivamente se achataba. Diego, me acabo de dar cuenta de que no te hemos preguntado. Antes has dicho que las dimensiones de vuestro barco son similares a las que se llevaron hace 5... Sí. ¿Cómo son las dimensiones de vuestro barco? ¿No? Bueno, nosotros, este es un barco de 70 pies, que son unos 21 metros, de manga me parece recordar que era 4,5 y de calado 2,89. O sea, lo que pasa es que este barco es un barco mucho más fino, de formas mucho más finas, y como comentaba antes, los barcos de entonces eran mucho más relleno, con mucho más volumen, precisamente para ganar capacidad de bodega. Pero los barcos actuales, precisamente por esa finura de formas, son mucho más rápidos. La Victoria, la no Victoria, tenía la del Cano, tenía 105 toneladas. Era un barco relativamente grande para la navegación oceánica, pero muy pequeñito para la comparación con los barcos de los grandes exploradores, por ejemplo, de la época de Jorge Juan, como ha citado Juan Ignacio. 28 metros de eslora tenía la Victoria. Exacto. O sea, vamos a ver, para que nuestros oyentes lo entiendan, en la Victoria es que es tan pequeñita que es que lo que es la planta del estudio de la SER donde hacemos el programa, cabrían todos directamente en la Victoria. Sería una planta, es como si coge la gente de la planta de la cadena SER y la metes en una especie de cascaroncillo de 28 metros y a dar la vuelta al mundo. Claro, pues, al final es un gran hermano. Literalmente. Todos se miran de reojo y al final yo creo que se aparecen... miraban a ver quién se comía al otro, era cuestión ya de tiempo. Las filias y las fobias aparecen ahí, ¿no? Sí, yo estaba pensando que Pepe decía que no hay tiempo para aburrirse, pero Pepe, ya os podéis llevar bien en esos ratos. Porque... Una discusión sería... Joder. Sí, eso es fundamental. De hecho, bueno, hemos hecho navegaciones previas para conocer un poquito a la gente, a los tripulantes, y ver que estar seguros de que siempre hay buen rollito a bordo. Y la verdad es que lo ha habido siempre, ¿eh? O sea, hemos tenido, hombre, no se puede decir que no haya habido momentos de a lo mejor ligera tensión, pero en general, todos los que hemos navegado juntos, al final, los lazos de amistad son tremendos, sí. Una Nunca pregunta, supongo que tenéis mucho trabajo allí, ¿no? ¿Perdona? Que estéis todo el tiempo haciendo cosas, claro, además. Que estéis trabajando, Bueno, en ¿no? momentos de relax, ¿eh? Sí, o sea, en general pasas mucho tiempo ajustando velas, arreglando cosas, pequeñas chapucillas, pero sí, cuando la mar es calma o tranquila, sí, hay momentos de relax, sí. Diego, también es cierto que aquí se establece una determinada disciplina. Hay unos horarios para hacer las guardias. Cuando uno está haciendo guardia en cubierta, pues a lo mejor hay otra pareja que que es la responsable de la cocina. Y por cierto, tengo que decir que como secreto, como factor que también ayuda a que nos llevemos bien, es tener buenos cocineros. Tener a la tripulación bien alimentada ayuda mucho al buen ambiente. El estómago es fundamental, el segundo cerebro hay que tenerlo bien alimentado. Antes comentabas, Diego, y también Pepe, que este tipo de travesía no solo es emular, en fin, tras la estela del Cano, sino poner en valor, homenajear pues, a grandes marinos, a grandes descubridores, a grandes personajes de la historia de España, que tenemos siempre la tendencia de olvidarlos, ¿no? Y dejarlos en el baúl del olvido. ¿Cuál sería el primer personaje, el primer homenaje que vais a hacer en esta travesía? Por orden cronológico. Bueno, pues el primer personaje es Cabeza de Vaca. Cuando lleguemos a Puerto Rico, descubridor de la Florida y bueno, ese es el primero, pero desde luego no el único y habrá muchos más, sí. No, ya me refería un poco por eso, para ir desgranando un poco esa lista de personajes que no sé si vais a dejar allí una placa o algún tipo de testimonio de que habéis estado allí, porque, bueno, es otra forma también, ¿no?, de dejar huellas. Sí, dejamos una placa en Galápagos, como ha comentado antes Diego, al descubridor de Galápagos, Fray Tomás de Berlanga, visionario del Canal de Panamá, pero no, en general en los demás sitios lo que hacemos es una serie de eventos en las que, bueno, pues damos una charla, una conferencia, una mesa redonda, casi siempre buscamos un historiador local que dé sus puntos de vista del personaje o de la gesta que en ese momento describimos. Y bueno, en general han sido momentos muy, muy brillantes, sí.
Pues mirad, ya que Jesús saca el tema de los exploradores, los homenajes, yo tengo una lista de algunos de los nombres, bien de la primera expedición, bien de la segunda, que habéis o vais a homenajear. Entonces, voy a jugar a un juego, ¿ves? Yo voy a lanzarle los nombres a Carlos, que nos explique quién es cada uno, a ver si le pillo, que creo que no. Y luego nos contáis por qué son tan destacables, por qué han merecido o por qué merecen un homenaje. Tengo apuntados algunos, no todos. Seguro que en la charla salen más nombres que merecen la pena ser recordados. Carlos, ¿te prestas al juego? Venga, que te acabo de vete obligar así por la cara? probando. Venga, vamos. El primer nombre que tengo apuntado aquí en la lista... ver, venga. Ahora es cuando yo me he equivocado al apuntarlos y quedó fatal, pero bueno, vamos a ver. Es Juan Rejón. Juan Rejón. Bueno, a ver, dentro de los que influyen en la ay, ¿cómo se llama esto? En la expedición, Juan Rejón, que era de los pocos que era castellano, no era extremeño. Dentro de los famosos de la época, fue el conquistador, fue uno de los participantes de la conquista de Canarias. Entonces, para ella era muy importante porque para la conquista de Canarias fue una especie como de preámbulo de lo que luego iba a ocurrir. Fue el fundador de Las Palmas, de la ciudad de Las Palmas como tal, y participó en Las Palmas. Bueno, la conquista de Canarias acaba en el periodo intermedio entre la llegada de Colón a América y el comienzo del siglo XVI. Es decir, Tenerife se conquista 4 años después de que Colón hubiera llegado a América. Entonces, Rejón es importantísimo porque al fijarse una base ya definitiva castellana en el Océano Atlántico, tú tienes un punto de partida para cualquier expedición que fuera hacia América o hacia abajo, y hacia América del Sur. Por cierto, si recuerda a todos nuestros oyentes, cuando Colón marcha a América, a descubrir América, él baja hasta Gomera, para desde ahí coger el rumbo que va a navegar hacia el oeste. El motivo es porque Colón sí sabía perfectamente que si bajaba hasta Canarias tenía cierta ventaja en encontrarse vientos que dominan claramente, empujan siempre hacia el este, que es el gran problema que tienen, por ejemplo, las Azores. Colón, que conocía muy bien el Atlántico, sabía que los vientos dominantes siempre te empujan hacia Europa de nuevo. Entonces, él sabe perfectamente que si baja hasta Canarias y navega de luego hacia el oeste, tiene las posibilidades, como efectivamente ocurrió, de no encontrarse vientos contrarios. Si no llega a ser una tormenta que le desvía en el mar de los Sargazos, Colón se hubiera pegado de narices con Florida. En cuanto a la participación de las Islas Canarias, se convierten en la base principal para todas las expediciones que van hacia el sur. La Américo Vespuccio, todas las expediciones de Colón y las que van a continuar después de la del Cano. Porque cuando el Cano vuelve, Castilla automáticamente prepara otra expedición que va a continuar la misma ruta para intentar triunfar donde la expedición de Magallanes Elcano no lo ha logrado, que es establecer una base en Asia, que fue una obsesión castellana que duró décadas. Otro. Sí, no, espera, porque veía tu explicación. La Wikipedia de la escuela. No, adelante, lánzame nombres, ¿no? Pero vamos a ir parándonos en cada uno de ellos, porque Diego, según hablaba Carlos de Juan Rejón, te veía asentir con la cabeza. No sé si preguntarte por qué. Porque es canario. No, claro, ¿por qué habéis elegido la figura de Juan Rejón? No, es que simplemente, como Carlos ha comentado, es una persona clave en la conquista de Canarias y convertir Canarias en la base de partida de las futuras expediciones. Esa es la importancia que te Juan. Sí, porque al final Canarias se convierte, como ha dicho él, en un lugar estratégico para todo lo que va a venir después, ¿no? Conquista de América, como bien ha dicho, este viaje. El segundo nombre que tengo, Carlos, a ver. Yo no sé, es que tengo dudas de que lo conozcas. A ver. No sé si igual es muy a pillar. Es un tal Cristóbal Colón. A ver, Cristóbal Colón para mí, esto es una opinión, ¿eh? Aquí hay un debate que podemos entrar todos, que es muy divertido. Pues venga, adelante. A mí Cristóbal Colón me parece, sinceramente, una de las personas esenciales de la historia de la humanidad. Porque hizo lo que mucha gente se supone que iba a hacer, pero fue el que lo hizo con éxito, que es lo que tiene de importancia. Me parece un navegante genial. Yo no soy un navegante, como digo, como Pepe, pero es decir, yo creo que es la primera persona, si no me equivoco, que durante la ruta a América, en el primer viaje, descubre, o sea, capta la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Era un navegante absolutamente extraordinario. En los rumores, y a Colón habría que dedicarle un programa sobre si sabía dónde iba o no, yo creo que sabía que iba a tierra, estoy convencido, pero no sabía dónde iba. O sea, no se iba a descubrir un continente nuevo. Las teorías que hay actualmente sobre las
la información que podía o pudiera tener Colón, sobre todo ahora que está muy de moda la investigación sobre el segundo prenauta, que son dos ya, Sánchez de Huelva y otro más, que es un navegante. A ver, fijaos, hay un detalle muy interesante en Colón que a veces se olvida. Cuando Colón le hace la propuesta al rey de Portugal del viaje que luego le va a ofrecer a los reyes católicos, y le dicen que no, pero no dicen que no porque sí, se crea una especie de comisión de estudio que la forman 3 personas, entre ellas un obispo, por cierto, y esa comisión determina que no es muy fiable lo que está proponiendo Colón. Colón a todos los efectos, era portugués. Colón llevaba decenas de años viviendo en Portugal, estaba casado con la hija del gobernador de Ponto Santo en Madeira, que era un puesto obviamente muy vinculado a la corte de Portugal, se movía en un nivel muy alto dentro de lo que es la corte portuguesa y sabía perfectamente que iba a ser escuchado. El rey no escuchaba a un cualquiera. El caso es que, según Colón se va cabreado, refunfuñando en la corte de Lisboa, el rey de Portugal ordena dos expediciones secretas, que van a barrer el Atlántico en 25 grados al norte de Azores, una y al sur la otra. Una de las expediciones se sabe ahora con seguridad que se debía quedar a poquísimas millas de tocar América. Muy cerca, porque alcanza el mar de los Sargazos. Toca el mar de los Sargazos con seguridad, porque describe perfectamente un mar de hierba en el océano. Entonces, las dos hacen un rastreo de eso, de 25 grados desde Azores al norte y 25 grados de Azores al sur, intentando ver si Colón puede tener razón o no. Yo creo que los portugueses sabían más de lo que habitualmente se cree, que tenían la idea de que es posible que la teoría de Toscanelli, que el mundo era de 19.000 kilómetros de diámetro, no de 40.000, fuera correcta. Eso se demostró en la expedición del Cano, que no era correcto. Uno de los éxitos del Cano es que determina que Eratóstenes tenía razón, el griego que midió el tamaño de la Tierra en el siglo III antes de Cristo, y lo corrige porque al hacer el viaje tan gigantesco que hace en el Índico y llegar de nuevo intacto su nave hasta España, demuestra que el cálculo de Eratóstenes era el correcto. Pero sin embargo, yo pienso que Colón, que parece que claramente pensaba que el de Toscanelli era acertado, los portugueses sospechaban que probablemente también era cierto. Porque sabéis que el error de Toscanelli se produce por un tema de la medición de las longitudes entre griegos y la medición medieval. Y que por tanto él piensa que hay un error en el cálculo de Eratóstenes al calcular las distancias y que y que las longitudes que miden no son las mismas y que hay un error de casi el 50% y por lo tanto acorta el tamaño de la Tierra a 19.000 kilómetros en vez de a 40.000. Como el Cano lo va a descubrir y Colón probablemente no lo sabía, yo soy de los que piensa que Colón sabía dónde iba, bueno, que iba a tierra, pero que no sabía dónde, que lo de América sí que fue una sorpresa. Pues le voy a trasladar esta pregunta a Pepe. Pepe, además esta es una cuestión que ha salido varias veces últimamente en la escóbula de la brújula. ¿Tú estás de acuerdo con la idea de que Cristóbal Colón sabía que iba a tocar tierra en este viaje, que sabía dónde iba, que tenía información previa? Pues no, la verdad es que no estoy seguro. O sea, sí, efectivamente sé que hay muchas discusiones en este aspecto. Es posible efectivamente que Colón tuviese alguna idea, pero yo creo que un conocimiento concreto creo que no lo tenía. ¿Y Creo que no. Diego? ¿Tú cómo lo Pero ves, bueno, Diego? no. Bueno, hay un tema que tú has comentado, que era la primera idea de la dimensión de la Tierra, que era la de Eratóstenes en el siglo III antes de Cristo, que lo había determinado con bastante exactitud. Solo había un error de 400 kilómetros en un total de 40.000. Entonces, yo creo que tanto Colón como Magallanes erraron en su idea de lo grande que era la esfera terrestre. Por lo tanto, Exacto. ellos no estaban preparados para encontrarse una esfera tan grande. Le pasó a Colón cuando se encontró por en medio al continente americano pensando que ya había llegado a las Indias, y le pasó a Magallanes cuando empezó a atravesar el Pacífico y se encontró con un mar mucho más grande de lo que le esperaba. Entonces, vosotros pensáis que, como piensa todo el mundo, que el Cano es el primero que se da cuenta que la Tierra tenía razón en Eratóstenes, que es más grande, porque se tiene que atravesar el Índico entero de lado a lado. Bueno, yo no Después, sé si el Cano estaba en condiciones de elaborar sobre esa teoría. Lo que pasa, la realidad es la que se encontró. Pero
pero ni siquiera Elcano estaba buscando demostrar nada, sino que él Ya quería estaba llegar. seguro que si quería volver a la metrópoli, si quería llegar por las corrientes y por el régimen de vientos, tenía que seguir navegando hacia Poniente. Una de las cosas que demostró es la unidad de los océanos, que todavía no se sabía muy bien si eran eso, como lagos muy grandes separados o al final había una unión entre ellos. Eso fue, yo creo que uno de los grandes hallazgos de esta travesía y poco pues también lo que hizo posteriormente el galeón de Manila, que al final creó la primera globalización, ¿no? Porque empezó a ver que las distancias se acortaban en el momento que encontrabas este tipo de pasos casi mágicos como era el paso de Magallanes. Pepe. Sí. No, desde luego Elcano no tenía ni idea, ni el visionario era Magallanes. Magallanes estaba convencido que había un paso y fue el que le propuso al rey una vía a la especiería por Occidente. Y bueno, al rey le apetecía el conseguir esa salud económica que tenían entonces los portugueses llegando a la especiería. Pero eso era Magallanes, Elcano no. Elcano simplemente se apuntó a la aventura y después no le quedaba más remedio que volver y sabía que por donde habían venido no se podía volver. Al contrario que Espinosa, que lo intentó y al final fracasó. Nada, tampoco. Elcano era buen marino, pero no tenía idea de que hubiese un paso ni nada de Bueno, eso, ¿no? sabéis que hay como una teoría últimamente en boga de que Magallanes sí sabía que había ahí un estrecho, evidentemente no se llamaba el de Magallanes, poco está en función de ciertos libros que han salido últimamente, como el de Gavin Menzies, que era un ingeniero naval, donde expone que los chinos ya habían estado por esa zona y que de alguna forma habían cartografiado, evidentemente con cartografía secreta, que ese paso marítimo ya existía, que tenía otro nombre y que Magallanes, igual que le pasaba a Colón, sí iba un poco con las cartas marcadas, es decir, que sí que tenía un tipo de información náutica y cartográfica que le indicaba que a lo mejor por ahí sí se podía atravesar. Otra cosa eran las dificultades y, como estamos diciendo, que al final las millas marítimas eran mayores de los que ellos imaginaban y eso pues produce, como bien sabéis, pues posibles sabotajes y muchos conflictos internos. Pero siempre se especula de que a lo mejor iban con cierta cartografía secreta, que algo ya conocían y por eso estaba tan empeñado Magallanes que allí había un paso sí o sí. Pero bueno, no se ha podido demostrar, ¿eh? Muy difícil eso de creer. Sí, bueno, es probable, pero ¿y qué implicaba eso? ¿Es posible Nada. que Colón no fuese el primero que llegase a América? Es posible, no sé si es cierto o no, de que los chinos ya hubiesen dado esa vuelta, pero ¿qué implicaciones tuvo eso para la humanidad, para la sociedad? No, O claro, sea, por eso digo, después de porque no hay que pruebas. Colón llegase a Claro. América, un montón de expediciones empiezan a explorar, Magallanes da la vuelta al mundo y lo que hasta entonces eran unos océanos tenebrosos que nadie se atrevía a cruzar, se convierten en autopistas de intercambio cultural, intercambio social, de intercambio económico. No lo hicieron antes ni los chinos ni lo hicieron los vikingos cuando llegaron a América. Entonces, al final de lo que se trata es de qué consecuencias ha tenido Exacto. para la humanidad lo que han hecho esta gente. Claro. Pero además, sobre todo, no supieron asegurarlo, porque mira, el capitán al que me refería era Diego de Oteibe, que es que se sabe con seguridad que llegó al Mar de los Sargazos unos años antes que Colón, que es el primero de los capitanes portugueses que navega hacia el oeste después de que rechacen el plan de Colón. El segundo es Álvaro Martín Domens, que llegó a Terranova, también casi con seguridad, en unas expediciones de corte real. El caso es que sus viajes no sirvieron para nada, aunque hubieran avistado costas, hubieran llegado a América, efectivamente es Colón el primero que vuelve. De hecho, hay una anécdota que yo cuento en Las Reglas del Viento, que es muy simpática. Cuando Colón regresa en su primer viaje a España, una tormenta, sabéis que divide los dos barcos. Uno llega a Bayona, en Galicia, y Colón va directamente a Portugal. Hay todo tipo de ideas malvadas de que Colón quiere a propósito ir a Lisboa para que el rey de Portugal sepa lo que ha ocurrido. Por cierto, el rey de Portugal, cabreado o no, le recibió muy bien, o sea, perdió con gran deportividad. Pero hay una cosa muy curiosa y es que la Torre de Belén, que ahora está en la costa, pero que en aquel entonces, hasta el terremoto, estaba en el medio de la entrada a Lisboa, hay una tormenta enorme, entonces la carabela de Colón, pero la carabela, la primera carabelita en la que va Colón, se acerca a la torre. Entonces los vigilantes ven que lleva bandera de Castilla, que es la quiza, y le dejan pasar. Y se coloca para pasar la tormenta al lado de una carraca portuguesa muy grande y se le pega al lado. Entonces, cuando pasa la tormenta y la noche, por la mañana siguiente, Colón sube a saludar al capitán del barco portugués. El capitán no está y le recibe el piloto. Y el piloto le reconoce enseguida. O sea, sabe perfectamente quién es.
Entonces le saluda, le dice, bueno, maese Colón, ¿qué tal ha ido el viaje? ¿Qué tal va vuestra búsqueda de las Indias? Le dice así en tono bromista. Le dice el otro, la búsqueda ha terminado. El que le recibe es Bartolomé Díaz. Joder. Era el capitán Escena de la de nave película, portuguesa. Es de Sí, película sí, total. escena Y le hace un totalmente. chistecito. O sea, todo el mundo sabía lo que buscaba Colón. Colón estaba obsesionado, pero es el que tiene éxito. ¿Te lanzo otro nombre, Carlos? Venga. Venga. Juan Ponce de León. Bueno, Juan Ponce de León, que no es, se le atribuye siempre el descubrimiento de la Florida, es en la realidad el descubrimiento de la Florida, aunque no fue el primero que llegó, porque las naves exploradoras se me acordará el nombre, de Alaminos habían llegado poco antes. Alaminos, que es uno de los grandes navegantes exploradores castellanos, porque tiene una aportación magnífica a la historia de la navegación, que es el descubridor de la que va a ser luego la ruta de vuelta de los galeones, porque es la primera persona que sospecha que hay ríos dentro del mar. Es decir, descubre la corriente del Golfo. Las corrientes, claro. Y por lo tanto es lo que va a coger luego los galeones. Ponce de León es el descubridor de la Florida oficialmente porque es la primera persona que toca tierra y que se da cuenta que está en territorio americano del norte. Aunque, en 1513 estamos hablando. claro, y aquí, y eso es interesante porque Jesús lo sabe muy bien, hay mapas anteriores a su llegada donde aparece Florida. Y eso sí que es claro. El mapa de Es Cantino clarísimo. y el mapa de Wassermuller son anteriores a 1513. Exacto. Ambos representan la costa de Florida. Pero bueno, formalmente Ponce de León es la primera persona que llega a Florida y la primera persona que se da cuenta que hay un territorio. Por cierto, Florida es un territorio de nombre progresivamente menguante. Florida llegaba al principio prácticamente hasta lo que hoy es Nueva York, pero fue bajando de tamaño el nombre y finalmente se ha quedado en la península actual. Hay huelga decir que no todos los nombres a los que vais a rendir homenaje están estrictamente ligados a esta vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. ¿Por qué habéis elegido la figura de Ponce de León? ¿Dónde le habéis homenajeado ya? Te traslado la pregunta a ti, Pepe. No, bueno, efectivamente, el viaje anterior, coincidiendo con el quinto centenario de la primera circunnavegación, pues las figuras históricas eran Magallanes y Elcano. Y ahora lo que pretendemos es completar esa circunnavegación, pero hasta que lleguemos a Guam, como no vamos a ir por los mismos sitios, pues bueno, el objetivo de nuestra asociación es poner en valor la gesta de los grandes personajes de nuestra historia. Entonces aprovechamos para ya aquellos lugares por donde pasamos, pues rendir homenaje y bueno, poner un poco en valor estas personas, estos personajes históricos que nos precedieron. Pero otra cosa interesante de Juan Ponce de León, aparte, ¿no?, de que fue el primer gobernador de Puerto Rico, es que iba buscando las fuentes de la eterna juventud. En fin, una vez más, una leyenda espoleó a estos grandes descubridores para ir en busca de tierras nuevas. No encontró, ¿no?, la fuente de la eterna juventud, pero sí hay en Florida, creo que en San Agustín, una fuente diciendo que hay un parque, es más turístico público que otra cosa, ¿no? Hay un parquecito público que se llama Fuerte de la Eterna Juventud, una cosa muy simpática que han hecho para ganar pasta. Por cierto, Ponce de León es de los... Sí, está claro. Ponce de León es de los navegantes españoles con más reconocimiento en Estados Unidos desde siempre. Como no estuvo directamente implicado, o sea, hay una serie de cuestiones ahí que le han ayudado mucho en su fama. De hecho, ahora mismo hay un barco de la Armada Americana que se llama así, USS Ponce. Es decir, siempre ha tenido un gran reconocimiento frente a otros navegantes españoles. Juaní. Una pregunta que quiero hacer a Diego y a Pepe. Vamos a ver, ¿vais a tocar la historia de Pedro Álvarez Cabral? Portugués. El que descubre Brasil. Que yo sepa fue el conquistador de Brasil. No, descubridor, no, solamente lo vio y se fue. Claro, las figuras que habéis elegido son españolas, ¿no? Se vio beneficiado Pedro Álvarez Cabral por un error en el Tratado de Tordesillas, que había firmado Alejandro VI. Pero eso era un error, no era un error, pero no se conocía Brasil, con lo cual no se pudieron equivocar. Bueno, simplemente tenía razón, era Portugal, pero no fue un error. Nadie se equivocó. De hecho, hoy día el único país que habla algo parecido al portugués, que es el brasileiro, es Brasil. Hombre, es portugués. Creo, Pepe, que sí, que vais a elegir nombres españoles, ¿no? Sí, no vamos a tocar Brasil, entonces no tiene sentido. Vamos directamente a Puerto Rico, Panamá. Tocamos Brasil en la anterior ocasión, pero no hablamos de Cabral, ¿no? Pues voy con otro nombre entonces, el de Pedro Arias Dávila, Carlos. El gobernador Pedrávilas. Pedrávilas, no tenía un nombre, no me acuerdo cómo le llamaban.
uno de los primeros gobernadores españoles en territorio americano, muy famoso luego por la relación que tuvo con los primeros intentos de conquista en lo que se llamaba Costa Firme. Es decir, los castellanos tienen grandes problemas al principio en asentar algún lugar, algún sitio donde poder colocarse dentro de la Costa Firme que ya había recorrido Colón en su segundo y tercer viaje. Es decir, lo que iba, vamos a imaginar la costa, lo que iba desde lo que se llamaba Castilla del Oro, que sería Panamá, hasta lo que sería la costa de Venezuela, que es lo que luego se quedó con el nombre de Costa Firma. Entonces, su importancia básicamente es política. Es decir, tuvo una enorme capacidad de mando en la región y fue uno de los impulsores de los primeros intentos de colonización seria del continente americano por parte de España. Claro, estaba pensando una cosa que esto es muy, muy obvio. Pepe, vosotros sois la asociación de grandes amigos de los grandes navegantes y exploradores españoles. Estamos metiéndonos ya en tierra firme. Es decir, ya no solo estamos hablando de gente que tiene que ser experta en moverse por el mar en las circunstancias que hemos descrito. No, es que luego hay que bajar a tierra y hay que empezar a moverse y hay que saber de los dos medios, ¿no? Sí, sí, efectivamente. O sea, bueno, a veces se confunde un poco la historia de los navegantes y los exploradores, pero efectivamente hubo exploradores como Pedro Méndez de Avilés, el adelantado de la Florida, Ujú. que jugó un papel fundamental también en esa época. Y bueno, de hecho, hoy la ciudad todavía existente más antigua en los Estados Unidos es San Agustín, Sí. fundada por Menéndez de Avilés. Supongo que a Arias Dávila lo lleváis, me imagino, claro, si vais a pasar por Panamá, fue el fundador. El Claro, fundador de Claro, es Panamá que, la viaja. claro, Sí. claro, sí. efectivamente, Y supongo que lo gobernador habéis de seguido en viaje, Nicaragua ¿no? también, ¿no? Claro. Ujú. Mm, Mm, Sí, sí. mm, Y Hernando Grijalvo, el descubridor del archipiélago de Revillagigedo. En Efectivamente. fin, mm, hay una mm. tal cantidad de personajes históricos a los que Mm. podríamos dedicar tanto tiempo Sí, que sí. bueno, va a ser muy complicado. Una curiosidad Vale. sobre Pedro Arias Dávila, como la llamaban Pedrarías Dávila, ¿no? Que fue Pedrarias, sí. sí, exactamente, el primer gobernador de Castilla Castilla del Oro. del Oro, ¿no? Lo que hoy en día Mm. es Panamá. Pues es curioso porque él sufrió un síncope y él aparentemente murió. De hecho, fue como una especie de catalepsia, ¿no? Entonces, él fue amortajado, fue introducido en un sarcófago de madera y fue colocado de hecho, se dio por muerto, es decir, se colocó en el sarcófago y se puso con 4 grandes velas en lo que era él estaba en aquellos momentos en su castillo de Torrejón. Entonces, bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que cuando la gente se acercaba para darle el último adiós, bueno, pues hay uno que abraza el ataúd, ¿no? ¿Y cuál es la sorpresa? Que entonces escucha porque abrazaban el ataúd, evidentemente no al hombre, ¿no? Ujú. Y entonces... ¿cuál es la sorpresa? Cuando oye un ruido dentro, gritó, abrieron el ataúd y entonces Pedrarías, él se incorporó y de repente pregunta, bueno, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces él se recupera de lo que es esa muerte aparente, pero a partir de ahí, que eso le pasó, él ya tenía 60 años, a partir de ahí hasta que él murió a los 84 años de Joder, sí que viejo, duró. pues Sí. durante esos 24 años cuenta la historia que él llevaba siempre consigo un pequeño ataúd y todos los años, coincidiendo con la fecha, lo que había sido esa muerte aparente, pues él hacía decir una misa, como digo, de in corpore in sepulto, ¿no? Todos los años, y él se metía en el ataúd, rodeado, bueno, por las ¿Qué 4 dices? velas. dices? Bueno, eso puede ser exageraciones, ¿no? Es una pequeña leyenda, pero es una leyenda que está ahí y que de hecho, bueno, pues se cuenta y en los libros de historia está, ¿no? Pues Tuvo es 2 curioso, muertes. parece una letra de la rumba esa de Peret. Y no estaba muerto, leré, y no estaba muerto. Pero lo que sí que es cierto es que él tuvo esa muerte aparente, y posiblemente, como digo, de una catalepsia o algo así, y que fue enterrado y despertó cuando estaban en pleno funeral. Qué barbaridad. Increíble. Esto me reconfirma la idea del principio del programa, que esto cabalga entre la genialidad y la locura todo el rato. Voy a seguir diciendo nombres. Carlos, Venga. aquí va otro. Antonio de Mendoza. Hay muchísimos Mendozas. Antonio Mendoza, dame un dato más de este. Porque, Virrey de Perú. pues mira, este sé muy pocas cosas, fíjate.
¿Cómo? Muy poco, No, Antonio no, no, Mendoza no, muy no, poco. no, no. Le hemos No pillado, puede le hemos ser. pillado. No, no, lo hemos encontrado. Esto no... vale, pues Este venga, poco. Diego, Pues nada. Diego, por Cuento. ejemplo, o Pepe, ¿por qué habéis elegido a Antonio de Mendoza? Bueno, Antonio Mendoza, virrey del Perú, fue el que, entre otras cosas, financió la expedición de Álvaro de Mendaña, Es descubridor verdad, de las las, Islas is- Salomón, es de cierto. las Islas Es verdad, Salomón, es exactamente. Que esa sale del Callao, es verdad. Con su Mira, mujer yo Isabel de confirmo. Barreto. Qué maravilla. Isabel Sí, de sí, Barreto sí, es sí. la primera Bueno, almirante. la primera ¿verdad? almirante, Es qué verdad, bueno. ¿vais a hablar de Viuda Isabel de primera Barreto? almiranta ¿Vais a hablar de ella? ¿De Isabel de Barreto? No, No la vais a vamos tocar. a hablar No, de sí. ella porque, Mm. aunque es un personaje que ha pasado la fama porque Sí. fue la primera almirante, no fue para nada una persona que tuviese empatía. La verdad es que trató fatal, una vez enviudada y nominada almirante, trató fatal a la flota, a los tripulantes. Llegaron a Filipinas escasísimos de agua, pero ella no se privaba de lavarse el pelo con agua dulce, de que le lavasen su ropa interior con agua dulce, Eso los es el poder, tripulantes claro. muriéndose de sed. En fin, no es una Sí. persona... Mandó a ahorcar a varios, sí. Mandó a ahorcar a varios. Exactamente. Y además Criaturas. Sí, mandó claro. a ahorcar a varios, sí. Lo que os iba a preguntar es, claro, a lo mejor esta figura merece reconocimiento por ser la primera almiranta, Diego, pero no sé si es una cuestión de mérito o simplemente de pasta. A lo mejor no hay mucho que reivindicar en Joder. esto. No, bueno, y es que además Barreto tuvo su principal actuación en la zona de las Islas Sí, Salomón. mucho Nosotros más ya al no sur, vamos sí. a pasar por ahí. Ujú. Bueno, Intentamos que los personajes a los que hacemos homenaje sean aquellos que tengan un significado en la historia local de aquellas zonas y aquellos puertos por los que pasamos. como hemos conseguido... Sí, bueno, Juani, que está levantando la mano. Ah, sí, bueno, solamente quería hacer una pregunta, Pepe y Diego y tal. A ver, ¿Vais a tocar a la ver por figura dónde de viene. Pedro de Valdivia? Eso está en Chile y creo que Sí, les pilla Sí, poco a desmano. nos baja a Chile. No van a bajar. Y bueno, Pepe, Juani, es un navegante español al que yo conozco por referencias y ¿Un del que he navegante? escrito alguna cosa y tal. Y no sé si cuadra dentro de vuestra expedición. Tiene como tantos y tantos y tantos nombres españoles que ensancharon nuestros horizontes, tiene su lugar en la historia. Pero nosotros, como he comentado antes, vamos a hacer homenajes a aquellos que son relevantes en la historia local de los puertos que visitamos. Entonces, esta vez no pasamos por Chile. Muy bien. yo tengo dos objetivos en este programa. El primero está conseguido, que es pillar a Carlos Canales. Esto no ha ocurrido tampoco. Ah, nunca en pregunta la historia de la trampa, escóbula. mira, he Esto- hecho. Sí, Estas sí, has claro. hecho, Juani. Esta trampa, sí. Lo has hecho, Claro, no, Juani. y el segundo objetivo ahora va a ser que Juan Ignacio solo pregunte por gente que no va a ser tratada en los eventos de la Hombre, ruta se de me Pepe y de ocurre Diego. hablar de Gabriel de Castilla, pero Gabriel de Castilla... Pero no adelante, espera, tú vete espaciándolos en el tiempo porque todavía nos queda un rato de programa, pero dejadme que aproveche para despedir a Pepe Solá, que se tiene que marchar. Pepe, ha sido un placer y un gusto que nos acompañes en este rato de la escóbula y os deseamos la mejor de las suertes para la aventura que está a punto de iniciarse. El placer ha sido mío, la verdad es que he pasado un rato muy agradable y ha sido una entrevista muy, muy divertida. Muchas gracias y bueno, Y esperemos que cuando regreséis nos cuentes esas aventuras encantados, y los encantado de logros y los contaros cuando descubrimientos. volvamos. Queda el Claro que regreso. sí. Totalmente. Muchas gracias, os dejo con Oye, Diego. y la próxima expedición nos lleváis. Joder, 15 Eso es, meses. nos lleváis. Pues venga, nos quedamos con Diego Gracias, desde Pepe, la un cubierta abrazo. Y del barco. feliz Gracias, travesía. Pepe. Gracias. Venga, Carlos, va. Venga. ¿Sigo o no sigo? Sí, sigue, sigue. ¿Estás preparado? Sí. Venga. Va. Nah, esta es fácil. Esta A es ver, muy fácil. venga, Esta sí. la sé hasta yo. O Bueno. sea, si la sé yo. Andrés de Urdaneta. Bueno, es el Hombre. que más huella dejó curiosamente en la historia de todos, porque la ruta que abrió sigue abierta para el tráfico comercial, intacta, tal y como la definió. Es el que logra el tornaviaje. Es decir, el problema que había en los viajes a las islas de Poniente, luego Filipinas, es que era fácil llegar, pero no se conseguía volver. Y el objetivo era volver a la que luego iba a ser la ruta del Galeón de Manila, es decir, era volver, vosotros vais a pasar por Barra de Navidad, ¿no? Que es el puerto mexicano en la costa del Pacífico, bueno, luego fue Acapulco. Entonces el objetivo que había es que era fácil, o sea, era relativamente fácil, bueno, dentro del camino que había, llegar hasta Filipinas, pero había un gran problema en el retorno, lo que se denominaba en la época del tornaviaje, el viaje de retorno. Esto se intentó montones de veces, pero no había manera, hasta que finalmente el que logra es Urdaneta, haciendo un viaje, una especie de volta, que partía de Filipinas navegando hacia el norte, para luego, haciendo una gigantesca curva,
alcanzar América en las costas californianas y luego bajando por la costa hasta llegar finalmente a Acapulco. Esa ruta, que es la ruta de retorno desde las Filipinas, se convirtió en una de las principales rutas de navegación del mundo moderno, porque cuando nace el galeón de Manila, que hacía la ruta Acapulco, Guam, Guajam para los españoles, Filipinas, y luego el tornaviaje de retorno, se permitía hacer por primera vez lo que se ha considerado actualmente la primera globalización. Si los productos europeos y africanos iban a América, los productos europeos y africanos que iban a América se embarcaban en Acapulco rumbo a Filipinas y de a China. Desde China se traían maderas preciosas, objetos de lujo, tal, que se devolvían a México. Desde Acapulco se van por tierra hasta Veracruz. De Veracruz venían de nuevo a España. Y así se consiguió el primer tráfico global de la historia de la humanidad. El gran mérito era pues que se economizó muchísimo tiempo, porque para ir de Acapulco a Manila más o menos es una travesía de 3 meses, pero para regresar, antes de que se conociera la corriente de Kuroshima, para regresar eran 6 meses, y de esta forma se acortó a 4 meses. Entonces, claro, 2 meses de navegación que tú te los evitas. No solo se acortó, es que encima se hizo más posible, porque lo otro era muy complicado, era un viaje muy difícil. Sí, aparte que era más segura también la ruta. Entonces, fue un mérito tremendo de Urdaneta, que además era un clérigo. Hay que destacar que ese tornaviaje lo que permitió es que España dominara durante 250 años el comercio. El Pacífico. Primero el Pacífico, pero sobre todo la habilidad del comercio con China, con los reyes chinos, que necesitaban de la plata que se extraía en México y en Perú. Y durante 250 años fue un mar prácticamente solo navegado por españoles. De hecho, se llamó el Lago Español. Entonces, la figura de Urdaneta, habiendo tenido la genialidad de ir a la búsqueda de esa corriente de Curaçao, porque también hacía similitud con el régimen de corrientes que había en el Atlántico. Sabía que si subía suficientemente encontraría una corriente que le llevaría de vuelta. Entonces, Urdaneta es uno de los personajes a los que le vamos a prestar homenaje, tanto en Acapulco, que era donde se hacía la feria, cuando llegaban las mercancías del galeón de Manila y de ahí se distribuían la nao de China. En la nao de China, las que iban luego a la metrópoli montándose en caravanas hasta llegar a Veracruz, y de Veracruz se volvían a embarcar en la flota de Indias hasta llegar a Sevilla, pero también desde Acapulco se distribuían a Perú o a otras localidades de la América hispana. Hay otro puerto importante que era el puerto de Navidad, que había un pequeño astillero donde se reparaba y donde se mantenía el galeón de Manila, y hay un último puerto en el que también haremos un homenaje, que es el puerto de San Blas, que está muy cerquita de Puerto Vallarta, que era el punto de partida de casi todas las expediciones hacia el norte de Estados Unidos, de lo que es América del Norte. Entonces, sí, la verdad es que el navegar y el hacer homenaje en México al galeón de Manila es uno de los alicientes que tiene esta etapa. Me voy a contener para no preguntar si el puerto de San Blas es el de la canción. Sí, es el de la canción. David, por favor. El de Maná. En el siglo XVIII era la principal base militar naval española en Nueva España. Pero la gran aventura o la gran importancia, ya sabéis, de este galeón de Manila, no solo los 250 años que duró, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo, sino que se une comercialmente 3 continentes. Estamos hablando de Asia, 4 si cuentas África, de América y Europa. Bueno, 4, pero ya sería así, de una manera... Sí, porque los españoles llevaban un montón de material también africano que se mandaba, con lo cual es verdad que es absolutamente la primera globalización. Es la primera globalización, y con todo lo que implicaba, y que pues había un tráfico de mercancías, que lo que llegaba aquí, los famosos mantones de Manila o los mantones de China, venía precisamente por el galeón de Manila, y yo creo que eso es fundamental porque nos cambió totalmente la concepción del mundo, ¿no? De cómo podíamos acceder a objetos exóticos que desde ese momento solo lo tenían, pues bueno, pues eso, los reyes, los emperadores y algún que otro papa, pero de esta forma se democratizó un poco ese tipo de comercio, aunque seguía siendo caro. Los jarrones chinos seguían siendo muy caros.
Y también hay una curiosidad que es el uso de la plata española por las dinastías chinas. El Real de A8, China que en llevan marcas chinas a veces. Exacto. El Real de A8 estuvo funcionando como moneda de curso legal en China hasta mediados del siglo XIX. Todavía se pueden encontrar reales de A8 con los puños chinos que se ponían para hacerlas de curso legal en China. La importancia de ese Real de A8 en el comercio global, eso es algo que no se ha repetido hasta que se ha impuesto el dólar como moneda de referencia, pero hasta mediados del siglo XVIII era el Real de A8 español. Efectivamente, así es. Perdón, a mediados del siglo XIX, perdón. Sí. Bueno, y además lo que estaba diciendo antes Jesús y tal, de la huella que ha dejado en la música española del siglo XIX-XX. Creía que ibas a hablar de Maná. Sí, no, pero la huella que ha dejado y tal, lo del Mantón de Manila, no olvidéis Sí, que hombre, una de las claro. más famosas zarzuelas que escribió Tomás Bretón, que es la verbena de la Paloma, nos habla del Mantón de Manila. Claro Y que no sí. la cata de milagro. Solo era un pequeño comentario que era sobre Urdaneta y el tornaviaje. Hicimos un programa en el que también hablamos del tema de los piratas y corsarios españoles con Agustín Rodríguez González, que lo tenemos por ahí, que era, bueno, él es historiador y está en la Real Academia de la Historia. Hicimos precisamente un programa hablando del tema y del tornaviaje, exactamente. Y se nos olvidó hablar de los churros. ¿Cómo que de los churros? Los churros También. mezclados con el chocolate mexicano es una de las ¿Sí? grandes aportaciones de Asia a la mitología pues ya española está. de la comida. Pues ha merecido la pena todo el esfuerzo, Sí, eran efectivamente. chinos, eran Lo chinos. demás que habéis dicho me da igual. Pero el chocolate pero- con churros ya cambia, ¿no? chocolate con- Fíjate, esto la me mezcla toca- perfecta, un producto asiático transformado con el azúcar y luego con el chocolate. Con el Fíjate, chocolate. Pues más la curioso. globalización bien, Ah, ahí claro, está. como debe ser. Los dos siguientes nombres ya han sido mencionados, pero bueno, yo lo lanzo igual. El primero, Carlos, Sí. Hernando de Grijalva. Bueno, Grijalva es importantísimo porque es el antecesor justo de la aventura de Cortés. Es el primero de los preconquistadores españoles de costa firme que intenta aventurarse en la zona del norte de Yucatán. Grijalva dirige una expedición que fracasa. Él tiene contactos hostiles, incómodos con los indígenas de lo que hoy es la zona yucateca de México y aunque le sale mal, establece, bueno, la idea de que hay algo, porque él vuelve con noticias de la existencia de poderoso, o al menos un poderoso reino en el interior de lo que hoy es México. Entonces, esas noticias, cuando llega a Cuba, pues bueno, son entre otras cosas las inspiradoras de la aventura de Cortés. Me gusta, Diego, que reivindiquéis la figura de gente a la que le ha salido mal la aventura, que no sean solo las grandes historias que han pasado a los libros. Insisto que de lo que se trata es de señalar personas que son importantes en ese punto para esa historia local. Hay que tener en cuenta que nuestra historia está compuesta de un puzzle de muchas historias locales que muchas veces las desconocemos. Desconocemos qué es lo que pasó, por ejemplo, en el archipiélago de Revillagigedo, quién lo descubrió. Pero para los señores de Revillagigedo es muy importante. Su historia es parte de nuestra historia. Nuestra historia está conformada de un sinnúmero de piezas de puzzles a los que tenemos que intentar prestarles atención y no perderlas, si no se nos queda el puzzle incompleto. Totalmente. Un detalle solo ¿sí? sobre Grijalva. Grijalva, en cambio, es importante por la cartografía que hace. Él lleva información de los mapas de la costa firme en lo que hoy es México, y entonces esa información es vital para el conocimiento luego de la expedición de Cortés. Venga, Carlos, que solo te voy a preguntar dos más. El primero es Ruy López de Villalobos, que ya ha sido mencionado también. Ruy López de Villalobos es una persona que hubiera merecido más suerte, sinceramente. Es el segundo intento, porque lo de Magallanes no lo damos ni como intento, es el primer intento serio de la corona castellana, tras la llegada del Cano, de establecer una base en las islas de Poniente, en lo que hoy son Filipinas. Entonces, le sale mal, bueno, es que la expedición de Ruy de Villalobos, que ahora está de moda porque ha habido varios libros, bueno, es que es tan pasada todo lo que le ocurre, no solo a él, sino a la multitud de capitanes y navegantes que la acompañan, que es que cada uno de ellos tendría no una película, 50.000 series. Lo de Villalobos es espectacular. Sería muy largo porque merecía un programa, pero digamos que es el segundo gran explorador de las Filipinas. Fue el que le puso el nombre a las islas, un poco pelota, ¿eh? No, También. no, es anterior. Ah, pues ha pasado a la historia como que
Sí, Como la explorador filipina, no les da nombre. Ah. No, porque de hecho, cuando él llega, Felipe II no ha nacido todavía. Ya, por eso digo que me parece muy pelota ponerle el nombre del No, rey. las llamó Islas de Poniente. Ah, Islas de Poniente. Luego hubo quien las llamó también pero- las Islas del Rey. Ujú. Sí, Diego? sí, sí. Pero en cualquier caso, la figura de Villalobos, ya solo por hacer la justicia de recordar Se que lo fue merece, él sí. quien descubrió Mm. las Mm. Islas Hawái, merece que también se le haga un homenaje. Porque de lo contrario, parece que quien realmente, y así es como lo entiende una parte del mundo, que quien realmente descubrió esas islas fue el señor Cook, casi 250 años más tarde, cuando apareció por allí nuestro amigo Villalobos. Pero es que la expedición, todo lo que rodea la expedición de Villalobos, es que barrieron el Pacífico de lado a lado, toda la zona norte. Es que hicieron es tal cantidad la cantidad de lugares donde estuvieron, se analizaron, marcaron, indicaron que realmente los españoles que lo hiciste descubren el Pacífico prácticamente entero. Ujú. Entiendo que el homenaje a Villalobos se lo haréis en Hawái, claro, Diego. Por supuesto, Ahí reivindicando. por supuesto, será en Hawái. Y bueno, es que muchas veces también, conforme vamos avanzando en la historia, nos encontramos con cosas anecdóticas muy poco conocidas. Por ejemplo, el hecho que comentaba antes de que cuando llegó Cook se encontró al rey de Hawái comiendo con una cubertería española, una cubertería de plata española, ¿no? Bueno, pues detalles como estos, anécdotas como estas, hay a lo largo de todo el globo, que nos preguntamos, ¿y cómo es posible que esto no se sepa? ¿Cómo es posible que no conozcamos esto que es tan significativo o es tan curioso y que merece la pena ser recordado? Aunque sea anécdota, pero merece la pena. Hombre, junto, Pues hablando de historia, junto a López de Villalobos, perdona, es hablar también de Juan Gaetano, me imagino. Así es. ¿Quién era este hombre? Perdóname la pregunta. ¿Quién era Juan Gaetano? Hombre, yo entendía que era el que había descubierto las Hawái, ¿no? Pero es que iba en la expedición de López Villalobos. Es que los diferentes capitanes de expedición, es que descubrieron prácticamente todo, las Palaos, parte de las Carolinas, se van extendiendo porque como ellos, los barcos suyos van haciendo exploraciones luego paralelas y algunos se pierden por tempestades, otros quedan... Es que toda la historia de Ruy de Villalobos es tan larga y tan grande toda la expedición, lo que no entiendo es por qué la obsesión esa de que fue el que le dio el nombre a Filipinas cuando él muere en ¿eso he leído yo? 1546, además, mucho antes de que Felipe II sea rey. Y en el caso de Juan de Gaetano llegó a las Islas Hawái en 1555, mientras ya había llegado unos años antes Villalobos, Exacto, en 1542. Exacto. Al final, Hawái también fue punto de paso del galeón de Manila, o sea que hubo muchos puntos y muchas conexiones por parte de los marinos españoles. Juan Ignacio, estoy echando en falta que preguntes por alguien. No sé, me lo pide el cuerpo. No, pues sinceramente reconocer a un señor del que yo soy absolutamente deudor por mi origen y por donde yo soy oriundo, que es don Felipe II de Augsburgo. Porque como yo soy oriundo de San Lorenzo del Escorial, pues cómo no voy a recordar a don Felipe II Augsburgo, que fue el monarca más poderoso posiblemente de la historia. No olvidemos que se decía de una manera un tanto informal que en sus reinos no se ponía nunca el sol. Pero efectivamente fue uno de los monarcas más poderosos de toda la historia. Pero no navegó mucho, no navegó. No. Una cosa solo, me voy a corregir a mí mismo que acabo de coger mi propio libro. Y en mi propio libro digo que efectivamente que cuando llega a las islas de Samar y Leyte en Filipinas, decide bautizarlas con el nombre del príncipe de Asturias, Felipe. Claro. Es que era un pelota Villalobos. Yo había leído eso, sí. Es cierto. Que les pone nombre, pelota. No olvidemos desde dónde dominaba el mundo Felipe II. Lo dominaba desde Escorial, un cuartucho asqueroso que había dentro del monasterio del Escorial. Aquí cada uno reivindicando lo suyo. Decía Diego que había que reivindicar las anécdotas curiosas, las historias curiosas. La de Gonzalo de Vigo, Carlos, creo que merece la pena ser contada porque es una historia que, leyendo sobre él, el titular sería: vivió 4 años en las Islas Marianas tras desertar de esta vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Me parece loquísimo. Bueno, la historia de los desertores, toda la historia, porque hemos hablado antes al principio de la expedición de Magallanes y los barcos que los van abandonando. Y la verdad es que toda la historia de los desertores da para una investigación. Y algunos tuvieron notable éxito. Por ejemplo, Esteban Gómez, cuando habéis hablado del barco que llevaba la principal carga de material de la expedición de Magallanes, debía tener un enchufe muy gordo en la corte en Toledo,
porque cuando regresa a España no solamente no le ahorcan por desertor y traidor, sino que le encargaron otra expedición al norte de América. No, el caso de este hombre que se pasó ahí con los indígenas aprendiendo Gonzalo de sus Vigo. costumbres y comiendo bichejos de la zona y demás, y dicen que aprendió, dominaba ya en los idiomas bueno, parecidos al malayo, astronesios de la zona, y él se quedó ahí, bueno, pues como un tipo que luego fue muy valioso. Hombre, el Porque- primer europeo que vive entre los indígenas de Oceanía. O sea, que ya Claro, con pero eso que es que el primero. luego se convierte, le pasa lo mismo que pasó a algunos de los que fueron en la expedición de Grijalva que quedan en Yucatán, que luego cuando llega Cortés, Bueno, sabes con que hay- Gonzalo Guerrero, que al final es exacto. claro, el Sí, padre pero del bueno, hay mestizaje. uno que se enfrenta luego con los españoles, pues se casó con una noble maya y otro que no, que es un traductor esencial en la expedición de Cortés. En el caso Gonzalo de Vigo. Gonzalo de de Vigo. Gonzalo es fundamental para la expedición siguiente, porque cuando llega la expedición de García Jofré de Loaysa, él hablaba el idioma del lugar, claro, con lo cual se convierte en un elemento de contacto esencial con las gentes del lugar. El caso de los náufragos es para hacer otro programa, ¿eh? Náufragos españoles en la historia, porque es Pero- espectacular. Pero él Diego asiente, desertó además. él desertó de Magallanes, ¿no? De la expedición. Cuando muere Magallanes. No, cuando muere Sí, cuando Magallanes. muere. Cuando Y- Magallanes muere en Mactán. Y se Es queda después en de la Guam, muerte de se queda en Magallanes Guam Mactán. en las Islas Marianas, ahí se queda, Eso en la es. isla de los ladrones, como así se llamaba Exacto, y esos antiguamente. ladrones porque les roban vamos a ver, los indígenas que llegan allí les parecen todo muy exótico lo que llevan y les quitaron unas cuantas cosas. Claro. Entonces los llamaron para la isla de los ladrones, por darle un nombre. Claro. Sí, él se queda allí. Y con vivir ahí 4 años, pues claro, conocía los idiomas, los dialectos, se tatuaba y por eso fue un elemento indispensable cuando llega a Loaiza. De todas maneras, él tiene, antes para poder ir luego, porque él vuelve como intérprete, Sí. como intérprete de Loaiza, es muy interesante porque él obtiene una cosa que en aquel entonces se llamaba seguro real. O sea, el perdón a la traición que había cometido y a la deserción de la expedición, porque era mucho más valioso como intérprete que como ahorcado, que no tenía ningún valor. Entonces dijeron que bueno, que se le puede dar una segunda oportunidad si le metían de nuevo en un barco y le mandaban de nuevo para Asia. Pues, Diego, esto es una historia curiosa de redención, ¿no? La que nos Bueno, presenta sí, Gonzalo de Vigo. sí, efectivamente. Además, cuando llegó la expedición de Loaiza, ellos reconocieron a Gonzalo de Claro. Vigo no inmediatamente, porque él estaba Ujú. tatuado, de vestía igual que los nativos de Era un entonces. indígena total. Era un indígena y solo lo reconocieron porque llevaba colgado un breviario, un misal. Entonces, eso fue lo que les hizo a la expedición de Loaiza fijarse en él, establecer contacto y darse cuenta que era un español que había abandonado la expedición de Magallanes. Oye, por cierto, La verdad es que es curioso. tiene una estatua, me parece, en Vigo, ¿no? Es que Sí. no estoy seguro. Sí, Sí. Sí, seguro. sí, sí, Bueno, sí, se tiene una discute si estatua en realmente Vigo. si nació en Vigo o nació en Baeza, ¿no? Todavía se discute un poco su Vamos, su que se origen. lo quiten a Vigo. Pues ahora Además tiene era que quitar Gonzalo. la estatua a Vigo, sí. Además es que era, el nombre ya lo dice, Gonzalo de Claro, Vigo. Gonzalo de Vigo. Sí, Sí, sí. No, Ha De quedado, hecho, ha quedado. él se queda a vivir allí. Ujú. Porque se pensaban, no sé si por las Marianas o tal, pero por ahí, pero creo que se queda ahí Pero en él las volvió a Molucas. España, yo creo, ¿no? Él Sí, vuelve... pero le gustaron más una mujer de la isla de Guilolo, ahí en las Marianas, y ahí se quedó. Ahí en las Marianas, en las Ay. Molucas. Ay, las cosas siempre pasa lo mismo. Me ¿eh? llamaba No. el indio pintado, o sea que imagínate cuántos tatuajes Pero debería tener este estaría hombre. morenucho del sol tropical. O el y- español salvaje de las Marianas, será por motis. Sí, sí. Oye, he dicho antes que me quedaban 2, miento, me quedan 3, me queda un último nombre. Carlos, venga, es el último, lo prometo. ver. Los 2 siguientes se los voy a preguntar a Marcos. Gonzalo Gómez de Espinosa. Pues otro que no sé quién es, así a primera vista, así a la memoria. Gonzalo, a lo mejor. si no me equivoco, Mm. es el que estaba junto con el Cano. Llegaron los dos, el Cano Claro. en la Victoria El y que en la llegó con el Trinidad. Cano. Llegaron Mm. en la Victoria y en la Trinidad. Gonzalo Espinosa era el que comandaba la Trinidad. Cuando se separaron, ya hay un cuadro magnífico de Dalmau en la que representa. Ah, el de la momento en el que partida, se en la separan. partida, efectivamente, Exacto. en la partida de En el Almao. momento- Ah, ya sé quién es. Sí, en sí, el sí, mo- sí, ya sé quién es. En el momento Sí, que sí, se sí, sí. separan Juan Sebastián Elcano y Espinosa, Sí, claro, Juan yendo hacia Poniente y Espinosa intentando volver por donde habían venido.
Por Tidore, por Tindore, volver hacia la zona del oeste. oeste. Exacto, ahora ya sé quién es, efectivamente. Cuando me has dicho el cuadro de Dalmau, ahora ya ha caído cuál es la partida, efectivamente. Sí. Así es. Desgraciadamente, no lo consiguió. Tuvo varias tormentas, el barco tuvo muchas averías y terminó siendo Y los hicieron apresado prisioneros por los portugueses en Ternate. Por cierto, ahí hay un matiz curioso que me acuerdo ahora mismo, y es que, claro, cuando al principio habéis dicho los 18 que vuelven con el Cano, en total volvieron 44. 44 personas dieron la vuelta al mundo. Porque los prisioneros de Ternate más otros... Pero no a la vez, fueron los desertores. Fueron llegando como un lento goteo. Desertando, claro. No, fueron llegando, según los fueron liberando los portugueses, después de años, tal, acabaron llegando 44. Y de hecho, hay una anécdota esta que a mí me hizo gracia, cuando los ingleses en su tramposa y mentirosa documentación histórica del principio del siglo XX, en la Enciclopedia Británica, dicen que la primera persona, fíjate, los tíos mienten diciendo que, decía la edición de 1910, que el primer capitán que da la vuelta en su buque al mundo es Francis Drake. Entonces, al meter la palabra capitán y su buque, hacía un jueguecillo ahí para intentar quitarle el mérito al Cano. Lo curioso es que cuando vuelve Drake y da la vuelta al mundo, 97 personas habían dado ya la vuelta al mundo, pero 3 la habían dado 2 veces. 2 veces. O sea, esa es la verdadera importancia de la hazaña náutica española. 97 y 3 2 veces. Bueno, las hazañas y los desastres, porque no olvidéis la fracasada traición de López de Aguirre, por ejemplo. Pero no quería dar la vuelta al mundo. No quería dar la vuelta al mundo, pero yo me refiero a que este fue traidor al rey y además terminó en desastre totalmente, porque él iba en la expedición de Pedro Ursúa. Bueno, ha hecho referencia Diego a las pinturas, a los cuadros de Ferrer Dalmau. Creo que es un buen momento para preguntarle a Marcos Carrasco por los 2 nombres de la lista que me quedan. Porque estos 2 nombres, con esto no pillo a Carlos ni pillo a nadie, Marcos, son Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. No los habíamos mencionado todavía. Exactamente, pero bueno, son los 2 protagonistas de esta historia. Y traigo a colación en la escóbula de la brújula, donde siempre podréis ver en facebook.com/la escóbula de la brújula, el Juan Sebastián Elcano pintado por nada más y nada menos que Juan Ignacio Zuloaga en 1922, que es un auténtico cuadrazo, y que este contexto y génesis de la obra, pues sencillamente es que representa uno de los encargos más significativos de Ignacio Zuloaga, que como sabéis vivió entre 1870 y 1945, que tuvo pintor el castillo vasco, de Pedraza. Exacto, pintor vasco y figura clave en la llamada generación del 98, porque si os dais cuenta aquí estamos recuperando personajes después de las últimas colonias que, bueno, pues todos los mandatos se empeñaban en rescatar, y uno de ellos es este. Y la obra fue, después de este concepto, la obra fue comisionada por la Diputación Foral de Guipúzcoa para conmemorar el 4º centenario de la primera circunnavegación completada por el navegante guipuzcoano Juan Sebastián Elcano en 1522, tras la muerte de Magallanes. Y esto os describo el cuadro porque es espectacular. Es una composición y una estructura que construye una composición de una gran monumentalidad, donde Elcano aparece como la figura central dominante. La verdad es que está muy bien plantado, parece un torero con su boina vasca y con su capa y su traje renacentista, pero de marinero. Y el pintor emplea aquí su característico estilo, que veáis es muy curioso porque fusiona influencias del Greco con un realismo español profundamente dramático. La verdad es que esa figura del navegante representa, pues en ese formato vertical que enfatiza la heroicidad y probablemente una posición, esta que hablo, de 3/4 mirando, y me llama la atención esto, no al espectador, no al que mira el cuadro, sino fuera, está mirando más allá en el horizonte, y ocupando un espacio pictórico central con gran autoridad. Y esa disposición espacial que, bueno, es típica de Zuloaga, ¿no?, que suele incluir un primer plano con esa figura heroica del navegante, posiblemente ataviado con esos ropajes de la época, ¿no? Esos planos medios con elementos simbólicos que contextualizan la hazaña. El fondo es
impresionante. Es un paisaje marino o referencia al País Vasco, donde aparece, bueno, pues estableciendo esta especie de vínculo identitario. Y esa paleta cromática de azules, verdes, profundos, es un crepúsculo nublado, de verdad que da gusto verlo. Y aquí ten en Zuloaga... cuenta que tanto el pintor como el pintado eran de Guipúzcoa. O sea, exactamente. Es un homenaje que se está haciendo a un paisano. Exactamente, y es como si fuera que el pintor encarna la personalidad del personaje y lo hace muy bien. Y esos colores dominantes, bueno, pues conecta directamente con esa tradición española de Goya, Velázquez y el Greco. Y son este pintor, y la verdad es que yo lo califico un poco como el Sorolla, pero vasco, es decir, con esa gama profunda y esa rotundidad y esa frescura en lo que es en el toque y esa pincelada, ¿no? Y esa obra fue un encargo institucional conmemorativo y está cargada de esos elementos simbólicos, como, bueno, pues allá tenemos elementos marinos abajo en esa ensenada, allá a lo lejos, la nao Victoria se puede ver, probablemente representada en el fondo como un elemento secundario, el único barco que completó la vuelta al mundo. Luego, en primer término, que él está sujetando instrumentos de navegación, astrolabios, mapas, referencias náuticas que contextualizan esta empresa. Y luego esas referencias heráldicas, aparece un escudo concedido, como lo habéis ya hablado antes, ¿no? Concedido al Cano por Carlos V con el lema Primus circumdisteti me, el primero que me dio la vuelta. Fijaos qué bonito es este lema, ¿eh? Con el globo terráqueo coronado, probablemente pues inscrito en esa composición, ¿no? También hay un simbolismo vasco, que el pintor introduce aquí y veréis por qué. Los elementos que figuran y que vinculan al navegante con su tierra natal, Guetaria, y posible referencia también al carácter marinero y emprendedor del pueblo vasco, que siempre se ha vinculado a cualquier hazaña. Y luego tenemos esa mirada de Zuloaga que representa en el personaje y está retratado y es fundamental, es penetrante, melancólica, cargada de experiencia. El Cano se nos presenta no solo como un héroe, sino como un hombre que ha conocido el límite humano. Cuando os he comentado antes sobre todo el tema de las enfermedades y las muertes y el escorbuto, Zuloaga lo que quiere aquí representar que este hombre ha vuelto conociendo lo más inhumano de toda esa singladura, ¿no? Y esa técnica pictórica que os he comentado antes, pues representa pues no solamente a este personaje como un héroe, sino como un hombre que ha conocido esa especie de más allá, ¿no? Bueno, el contexto histórico, artístico e ideológico es muy, muy claro. Es como he comentado antes, esa obra se inscribe en ese nacionalismo cultural español y vasco de principios del siglo XX, en la recuperación, esto es muy importante, de héroes históricos que formaban parte del proyecto de la Constitución y construcción identitaria, especialmente importante en el País Vasco, que buscaba afirmar su contribución a la grandeza de España. Esto lo quieren reunir de esta forma y esto produce, bueno, un resultado magnífico con este encargo Zuloaga, ¿no? Y Zuloaga, el propio pintor, profundamente comprometido con esa representación de la españolidad que encuentra en este encargo pues esa magnífica oportunidad de fusionar la tradición pictórica española, el orgullo regional vasco y la exaltación de una hazaña universal, fundiendo lo que he comentado antes, el Greco, Velázquez, Goya y el realismo social de finales del siglo XIX con principios del XX, ¿no? Tengo otra magnífica que es una ilustración. Es una ilustración, no es un cuadro. Es conocido porque se publicó en muchas revistas de ilustración y de periódicos. Y se llama Fernando de Magallanes sofocando un motín. Es decir, el contexto histórico ya lo habéis comentado antes, ¿no? Y en esta ilustración representa uno de los episodios más dramáticos de la expedición de Magallanes, que es el motín de San Julián en la Patagonia en abril de 1520, donde vemos pues varios capitanes españoles que se rebelaron contra el mando del navegante portugués y captura ese momento muy bien equilibrado en la que aparece, bueno, pues esa represión y por otra parte la resolución del conflicto. Y es un punto crucial que determinó el éxito posterior de la primera circunnavegación, ¿no? En esa revuelta se pierden 2 de los 5 barcos. O sea, fíjate si fue. Efectivamente, ahí uno de ellos se da la vuelta y es cuando ya prácticamente quedan 3 navíos y tenemos una composición bien clara, perfectamente equilibrada, y es una
diagonal dramática que divide esa escena, y a la izquierda podemos ver a esos marineros amotinados que están arrodillados sobre esa superficie del barco húmedo, tormentoso, sometidos en posiciones bajas, y a la derecha Magallanes y los oficiales leales, erguidos y dominantes. También vemos a un fraile que porta una cruz, y el centro focal sin duda está Magallanes con el brazo extendido, señalando el horizonte con esa autoridad visionaria que dice prácticamente pues que la simbología principal de ese gesto de Magallanes, de ese brazo señalando hacia el horizonte, que el destino manifiesto, no hay vuelta atrás. Convence y se impone a todo el resto de la tripulación, y aparece esa visión que trasciende el sufrimiento, ese presente como elemento simbólico central de esa composición. Es decir, a ver, ese señalar el horizonte conviene tres ideas fundamentales, que es el posible tesoro o arcas reales, lo que está en juego en la expedición y posiblemente la continuidad histórica pese al conflicto, esa esperanza visual que señala ese brazo que contrarresta la oscuridad del motín. Bueno, esto es una acuarela con toques de Watts que parece algo modesto, pero tiene una grandiosidad increíble, y ese significado construye el mito del líder inquebrantable, esa autoridad que prevalece sobre el caos y sobre todo ese orden europeo civilizador, sacrificio individual por la gloria colectiva. Vamos, el mar funciona como un testigo aquí impasible y un destino ineludible que luego van a llevar a cabo con la vuelta de una sola nave. Pues os recuerdo que si queréis ver las imágenes que ha comentado Marcos, las tenéis disponibles en facebook.com/la escóbula de la brújula. Y decía Jesús, no hemos hablado de Magallanes Elcano, y añado yo, ni vamos a hablar. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Ya está bien, ¿Pero qué ya morro? está bien. Bueno, no, pues porque hicimos un programa sobre claro, ellos. A mí solo Hicimos un programa. déjame solo comentar una cosilla del Cano. Déjame que recuerde que el programa lo hicimos en agosto de 2019, Es verdad, que lo tenéis sí, disponible, La Vuelta al Mundo de Magallanes Elcano, es uno de los especiales de verano escobulero. No, solo era comentar una cosa, porque estamos hablando de Elcano, que es de Guetaria, donde también además es curioso porque en la misma Guetaria, que aparte de ser preciosa en la costa de Guipúzcoa, en el País Vasco, se come maravillosamente bien, no, sino lo siguiente, es curioso porque en Guetaria hay tres monumentos, es decir, dos estatuas y un monumento, aparte que está situado en la plaza precisamente del Cano, ¿no? Pero fíjate, una localidad como es Guetaria y tiene esas dos partes. Por una parte del Cano, gran navegante, y posiblemente uno de los grandes de la costura mundial, que es el Museo de Balenciaga, que también está allí en Guetaria, ¿no? Entonces, Guetaria, por supuesto, hay que visitarla por las estatuas, por la comida, por todo, por todo. Me está entrando hambre y envidia sana. ¡Viva Guetaria! Gora. Jesús Callejo, si tuviéramos delante una persona que está a punto de salir a navegar y dar la vuelta al mundo, ¿qué cuento le contarías? ¿Qué cuento? Sí, pues tendría que ser cuento, porque historia ya hemos contado bastantes, pero bueno, en este caso vamos a circunscribirlo a un cuento que sirve para un marinero y sirve para otro tipo de situaciones, pero evidentemente hoy estamos rodeados de agua y por tanto este cuento va pues en ese sentido, en esa travesía, y tiene además que ver con dos amigos. Aquí hemos tenido a dos grandes invitados que además son amigos, que además se van a embarcar en esta aventura. Pues este cuento, que se titula La arena y la piedra, tiene que ver con dos amigos marineros que van de travesía. Cuentan que dos marineros iban de travesía náutica y en algún punto del viaje comienzan a discutir y uno de ellos le propina una fuerte bofetada al otro. Lastimado, tanto física como moralmente,
pero sin decir nada. El ofendido escribió en un barril de arena la siguiente frase: hoy mi amigo me hirió. Y siguieron navegando hasta que encontraron un arrecife donde ambos decidieron bañarse. Y en bañador empiezan a hacer sus piruetas y el amigo, que había sido abofeteado, comenzó a ahogarse. Pero su amigo se lanzó al agua con rapidez y lo salvó. Cuando el herido recuperó el aliento, el resuello, grabó en una roca la siguiente frase: hoy mi amigo me salvó la vida. Su compañero, al ver esta doble actitud, se queda un poco extrañado y le pregunta: cuando te lastimé, escribiste en la arena y ahora que te he salvado la vida, lo haces en una piedra. ¿Por qué? Y el amigo le contesta: cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del olvido y el perdón pueden borrarlo. Pero cuando alguien hace algo por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento puede borrarlo. Pues Diego Fernández Casado, escrito en la arena queda el intento de 2023. Yo espero que quede escrito en piedra esta segunda travesía que comienza en 2025, seguirá en 2026, y que sea de la que hablemos a la vuelta de vuestro viaje. Pero tengo una curiosidad. Has grabado toda esta edición del programa desde la cubierta del barco. Ha comenzado de día, ahora mismo ya es de noche, según estamos terminando de grabar. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo se ve la noche en mitad del océano? Porque creo que es algo que no nos podemos imaginar. Bueno, pues es impresionante porque yo creo que efectivamente hemos perdido la limpieza del cielo y poder ver la Vía Láctea, las estrellas. Pero también es curioso cuando la diferente configuración que hay en el cielo, en las estrellas, cuando estás en el norte o cuando estás en el sur. Cambia completamente. En el norte buscamos la estrella polar para orientarnos, en el sur lo que buscamos es la Cruz del Sur para orientarnos. La verdad es que es un espectáculo que hemos perdido en la memoria como era. Hay que recuperarlo. Pues otro puntito de envidia sana. Mándanos una foto cuando estés por ahí, Diego. No nos va a hacer justicia, pero yo quiero ver cómo es eso. Diego Fernández Casado, gracias por acompañarnos hoy en La Escóbula. Toda la suerte del mundo para esta travesía y lo dicho, que dentro de un tiempo, como bien decía Jesús, estéis de vuelta en el programa para contarnos todas las peripecias que hayáis vivido en vuestra exitosa aventura, que estoy seguro de que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Carlos Canales, hoy te has ganado la cerveza, ¿eh? Hoy te lo has trabajado duro. Estoy yo para cervezas. Sí. Que no, que es verdad, que estabas hecho. ¿Cómo estás? Jorobado, de verdad. Hoy, si es que no se puede tener fiebre, si es que no. Cuídate, Carlos. Vale, gracias. Cuídate, Marcos Carrasco. Sí, yo también estoy como Carlos, pasa una semana. Pero bueno, aquí los vientos marítimos seguro que nos van a despejar. Y nada, deseo suerte a los invitados en esa singladura, que me gusta esa palabra mucho, y con buen éxito, sí señor. Cuídate, Juan Ignacio Cuesta. Sí, procuraré cuidarme. De todas maneras, yo me he vacunado de la gripe y no creo que me dé. Ya. Pero cuídate el micro. ¿Qué te pasa en el micro hoy? Que suenas como no si estuvieras dentro de... Es que he tenido que cambiar el micro porque el habitual no me funciona y he tenido que poner este. Pues entonces cambio la... Cuida el micro, Juan Ignacio Cuesta. De todas maneras, como yo no tengo barco, de momento, y en mis circunstancias lo único que puedo hacer es navegar por internet. Me gusta lo de momento. Eso va por buen camino. Dale tiempo, que no se lo haga él. Cuídate, David Sentinella. Sí, yo me cuido y sobre todo los que se tienen que cuidar son los de la expedición. Agradecer a Pepe y a Diego y desearles,
Antes Marcos decía lo de vientos marinos. Ojalá que aquí en Madrid tuviéramos de eso. Yo lo he hecho muchísimo de menos como buen habitante de la costa, pero como se suele decir y se desea suerte a los marineros, ¿no? Que el viento sople a vuestro favor, o como decía Espronceda, ¿no? Viento a popa a toda vela. Pues que os sea a favor. Y otra escóbula que llega a buen puerto, Jesús Callejo, como la expedición que está a punto de empezar. Siempre esos pensamientos positivos y sobre todo sabiendo que tenemos a dos invitados que conocen muy bien los mares y que conocen muy bien la historia del personaje que van a emular, que es Elcano. Y como bien decía tanto Diego como Pepe, hay que poner en valor a toda esta gente que hicieron que nuestro mundo se agrandara más, que fuera más conocido, y gracias a ellos tenemos una percepción muchísimo más grande. Pero sin embargo, como estamos en España, pues son personajes que han pasado muchas veces sin pena ni gloria. Pues cuidándonos a todos y que esto salga así de bien. Alberto Espinosa a los mandos técnicos y un servidor, Fran Zuquiza, que os recuerda que estamos en facebook.com/la escóbula de la brújula y que en Twitter, Instagram y TikTok nos podéis seguir como @escobuleros. Nuestro correo contacto @laescobula.com, y si todo va bien, en 7 días zarpamos de nuevo aquí en la escóbula de la brújula, en vuestra plataforma favorita de podcast. Hasta la semana que viene. ¡Chao!